los diplomas, en todos los cursos que dicto. Siempre pido respeto para ustedes y para todos las personas que están prácticamente dentro de la clase, más que todo para ustedes, más que todo para la institución, ¿sí? Siempre he pedido un respeto mutuo. Al final van a haber prácticamente 10 minutos, ¿sí? Donde van a hacer las partes de preguntas, ¿sí? 10 minutos de preguntas y con eso ya nosotros finalizaríamos, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio acá. Voy a comenzar. Voy a abrirlo esto en grande, espérenme que me abra acá y listo. Entonces, como decíamos, el diploma que nosotros vamos a estar viendo acá nosotros es modelado, análisis y diseño sismo resistente de reservorios apoyados y elevados de hormigón armado, y con el software SAC 2000 y TAC 6, que ya vamos a ver para qué nos sirve cada programa, y MACAC, que muchas veces es usado para cálculos, al igual que Excel, porque Excel también es usado para cálculos, más que todo MACAC es usado para qué, para lo que son en este caso verificación de los cálculos realizados. ¿Sí? Entonces, seguimos. Esto está envasado aquí al Instituto Greener, quienes son los que están encargados dentro de esta plataforma de brindar estos tipos de diplomas, ¿sí? Con mi persona como ponente. Comunidad uno, vamos nosotros. Dentro de acá de la parte teórica vamos a hablar todo lo que es la parte de tanques. Cuando nosotros nos referimos a la parte de tanques, nos referimos prácticamente a qué? A lo que es tanques, reservorios, que son los mismos, ¿sí? También nos referimos a lo que viene a ser en este caso la parte, comúnmente le saben llamar, algunos cisternas también le saben decir, que yo siempre he dicho, cisterna es una cosa, tanque es otra cosa, pero ya vamos a hablar, ya voy a ver la parte, la diferencia de esto, ¿sí? Y nos referimos prácticamente a tanques de almacenamientos de agua potable, ¿sí? Porque recordar que también existen diferentes tipos de tanques. Hay tanques para almacenamiento de gasolina, tanques para almacenamiento de agua, tanques para almacenar granos, entre otros. Y cada uno de estos tipos de tanques, dependiendo de la finalidad con la que vaya a cumplir, son prácticamente diferente el tipo de cálculo y diferente el método de construcción, ¿sí? Entonces, de una manera sencilla, en palabras sencillas, antes de ver la parte que está esta parte teórica que tengo acá de tanques, ¿sí? De palabras sencillas, para mí, tanques no es más que una construcción, sea esta de hormigón armado, sea esta mixta o metálica, que va a servir o tiene la finalidad en este caso, de satisfacer las necesidades de cualquier individuo, cualquier empresa, ¿sí? Y obviamente albergar cualquier tipo de lo que son líquidos o sólidos para el cual estén diseñados de manera global, en la parte de hablando de tanques, ¿sí? De manera global. Ahora, en la parte de tanques de agua, por lo general, tanques de agua no es nada más que, en este caso, una estructura de hormigón armado, ¿sí? O una estructura mixta, que también se puede realizar mixta, que va a albergar una cantidad de agua, la cual ya ha sido tratada previamente, ha pasado por unos procesos de tratamiento para hacerla potable, y este va a albergar para una cantidad mínima y máxima para ser repartida a la población y solventar las necesidades básicas, en este caso, del ciudadano o del habitante, ¿sí? O de los habitantes, ¿sí? En la parte de lo que es tanques de agua potable, ¿sí? O tanques de agua, tanques de lo que son cisternas de agua, como comúnmente le saben llamar en algunos países. Sí, de acuerdo a lo que me dice acá, una de las claves para el correcto almacenamiento de agua potable y consecuentemente para regular y suministrar a una población o industria es dependiendo del tipo de tanque de almacenamiento que se vaya a utilizar para lograr estos propósitos. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de tanques y ya lo vamos a ver más adelantito. Por lo general, un tanque o un reservorio, ¿sí? Hablando de tanque reservorio, lo mismo, para que no se vayan a perder, y muchos le dicen tanque elevado, otros son reservorios elevados, lo mismo, ¿sí? Dichos
depósitos o dichos reservorios tienen dos funciones principales que son, una, almacenar la suficiente cantidad de agua para poder satisfacer las demandas de la población, ¿sí? Y dos, poder regular las presiones en el sistema de distribución, sea este por caída libre, sea este por método, por caída de bombeo, sea para red abierta o red cerrada, ¿sí? Que eso ya son partes de otros temas, ¿sí? También nos dice acá que existen múltiples factores que permiten determinar el diseño y construcción de tanques, como son redes de distribuciones. ¿Qué es una red de distribución? Es toda la red que va prácticamente, en este caso, a ser vinculada, ¿sí? O va a beneficiar a toda una población. A ver, aquí creo que tengo el... Aquí está la pluma. Sí. Entonces, estamos hablando, disculparán que embarañe aquí, que la red de distribución, este es mi tanque elevado, ¿verdad? Este es mi tanque elevado, voy a decir que esta es mi cisterna elevada, mi tanque elevado. Una red de distribución prácticamente viene a ser lo que va a ser la tubería madre o la tubería primaria, la tubería matriz, que va a satisfacer las necesidades de cada vivienda, de cada habitante. Entonces, esto es lo que viene acá. Puede ser esta cerrada, para más o menos que me entiendan. Sí, yo sé que acá todos han trabajado con red de distribuciones. Sí, esto es una red de distribución cerrada. Entonces acá tengo, estoy acá y aquí tengo mis casitas. Sí, esto de acá es una red de distribución. Esta parte de aquí es una red de distribución, en donde el caudal va a circular por cada uno de estos diseños, de estos cuadrantes, ¿sí? O de estas manzanas, satisfaciendo a cada vivienda para que logren tener prácticamente agua potable y puedan prácticamente satisfacer sus necesidades como para la cocina, para lavar, para bañarse, entre otros. ¿Sí? Eso es lo que es la red de distribución. ¿Sí? Ahora, también otro de los factores que nos permite determinar el diseño y construcción de los tanques o reservorios es el material disponible en la zona. ¿Por qué es uno de los más importantes el material disponible en la zona? ¿Por qué? Porque muchas veces hay en zonas que se debe de construir, pero no se cuenta con lo que va a ser. Por ejemplo, si es un tanque elevado o apoyado de hormigón armado, no se cuenta muchas veces en las áreas con lo que son las varillas del diámetro requerido, la varilla del diámetro requerido, que puede ser la de 12 milímetros, la de 10 milímetros, ¿sí? Pueda que trabajen con 8 milímetros, dependiendo. Entonces, si es una área rural, una zona rural, donde comúnmente se sabe construir la mayoría de los tanques elevados, ¿sí? Por lo general en áreas rurales no encontramos este tipo de materiales, ¿sí? Cuando me refiero a las áreas rurales me refiero prácticamente a los campos, a los recintos, a estos tipos de zonas, o las zonas alejadas a la población, que como se les sabe decir, ¿sí? Entonces, ahí lo más factible que se encuentra de materiales son arena, lo que son los ladrillos, ¿sí? O bloques, por lo general, se sabe encontrar arena, ladrillo, bloques, no se encuentra material, no se encuentra lo que viene a ser en este caso el cemento, es raro en una zona rural que ustedes encuentren cemento, no se encuentra tampoco lo que son las varillas. ¿Por qué no se encuentran? Porque para llevar ir a descargar varillas a una zona rural, muchas veces las carreteras o las vías no están en su alto funcionamiento y hay muchos que tienen vías de tercer orden, muchos tienen vías de segundo orden. Entonces, prácticamente esto no permiten que ingresen carros pesados para llevar el material de construcción hasta el sitio y que puedan venderse ahí dentro de la población, puedan venderse dentro del recinto, dentro de lo que viene a ser en este caso la área rural, ¿sí? O prácticamente como cometen las parroquias que le saben decir. Sí, las parroquias rurales, sí. Entonces, son materiales que muchas veces no están. Por eso, uno de los factores más importantes para determinar el diseño y construcción es contar con el material disponible, es decir, contar con todo este tipo de materiales. Si yo voy a hacer lo que es mi reservorio de hormigón armado, ¿sí? Tengo que contar en el sitio tranquilamente con arena, piedra, cemento, varillas, tengo que contar con el personal adecuado, aparte del material, tengo que contar también con encofrados, ¿sí? Porque obviamente ya existen encofrados, ya no olvidémonos prácticamente ya de los encofrados que nosotros hacíamos con madera,
que le tomamos la medida a la madera, la más recta, la clavábamos y todo eso. Ya existen encofrados metálicos que te permiten prácticamente hacer las columnas y las vigas de qué, de lo que va a ser el castillo de tu tanque elevado, en caso de ser un tanque elevado. En caso de ser lo que es un tanque apoyado, también existen ya asimismo planchas metálicas que te van a permitir fundir lo que es el contorno o las paredes de tu tanque, porque por lo general, en tiempos de antes, hablando tiempos de antes, por el año 1080, 1980, 1990, los tanques apoyados o los reservorios apoyados, ¿sí? Por lo general se elaboraban con lo que era en este caso ladrillos, ¿sí? Como que te elaboraran una vivienda, ¿sí? Como que elaboráramos una vivienda, pero no se le hacía prácticamente el cálculo, solo se le diseñaba como tipos de reservorios apoyados en la parte de la superficie, por eso se llaman apoyados, ¿sí? Y esto se les cubría con una capa de hormigón, ¿sí? Que solamente es hecha por arena y cemento, y asimismo se le ponía un material que no permitiera la filtración, que bueno, ya hablando de eso, que son para no permitir la infiltración, ya hay diferentes tipos de materiales, Permatex, entre otras cosas, ¿no? De marca no me gusta nunca hablar, ya esas las marcas muy aparte, ¿sí? Entonces, de esa manera se construían en esos años. A medida que la tecnología fue avanzando en los países europeos, fue llegando a cada uno de los países latinoamericanos, los reservorios, sean elevados, sean enterrados, semienterrados, apoyados, ¿sí? Cualquiera de los tipos de reservorios, incluso sean rectangulares, cuadrados, circulares, ovoides, etcétera, ¿sí? Por lo general comenzaron a realizarse ¿con qué? Con lo que eran prácticamente muros de hormigón, que comúnmente se le encuentra en muchos libros, como muros de hormigón armado. ¿A qué me refería con muros de hormigón armado? Que se le daba un espesor a estas paredes, a este muro, y se le fundía con lo que nosotros comúnmente hacemos los muros para sostener un empuje de tierra, ¿sí? Entonces, de esa manera se comenzaron a diseñar muchos reservorios con paredes de muros de hormigón, que es prácticamente ya la mezcla de arena, cemento y piedra, ¿sí? Ya no le infundían, ya no le ponían ladrillo, pero aparte de eso, también le ponían lo que era la malla electrosoldada para las paredes y para la parte del suelo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de qué? De que en algún momento que existiera un movimiento sísmico, esto pudiera aguantar y soportar y no fuera a existir agrietamientos, ¿sí? Y la estructura no fuera a tener o a sufrir demasiados daños, ¿sí? Por eso se les ponen las mallas, las famosas mallas electrosoldadas que les van a llamar. Yo sé que hay muchos países que a esas mallas electrosoldadas le llaman de manera diferente, ¿sí? Pero cuando me refiero a malla electrosoldada, me refiero a una malla elaborada por lo que es varillas, ¿sí? De 8 milímetros o de 10 milímetros, dependiendo del diámetro que tú necesitas, que te va a servir para sostener un muro, ¿sí? Te va a servir para sostener las funcionalidades de un muro. Entonces, de esa manera fueron consolidando estos tipos de diseños, ¿sí? Y ahora, si nosotros estamos en un sitio que vamos a construir y no tenemos algunos de los materiales, prácticamente se nos va a hacer un poco, no imposible, pero sí un poco tedioso llevar el material desde la zona urbana hasta la zona rural. Por eso siempre nosotros tenemos que tener en consideración todos estos factores que deben ser importantes cuando nos contratan para una obra. Si a mí me contratan para el diseño de una obra de un tanque elevado, de hormigón armado, o con castillo metálico y de hormigón armado sobre encima del castillo metálico, sí, prácticamente yo tengo que preguntar primero si en la zona existe el material suficiente. Si en la zona donde yo voy a trabajar venden los perfiles o venden todo el material como es arena, cemento, piedra, piedra bola para lo que es la parte del cimiento, venden también lo que es la varilla, etcétera. Si a mí me dicen que sí, yo puedo sacar un presupuesto. Pero ¿qué pasa? Hay muchos de nosotros que hacemos presupuesto para construcciones de tanques elevados, tanques apoyados, semienterrados, enterrados o reservorios, como comúnmente le llamen, ¿sí? Hacemos un presupuesto, pero sin tomar en consideración el material.
Sí, porque muchos dicen, yo puedo transportar el material. Sí, lo puedes transportar de la zona urbana a la zona rural, pero ese transporte tiene un costo. Sí, ese transporte tiene un costo y muchas veces el costo te lo cobran por hora, a veces te lo cobran por viaje. Hay veces que el costo te lo cobran prácticamente por el peso del material que tú vas a transportar. Entonces, eso de ahí es una pérdida en una construcción, es una pérdida. Por eso nosotros tenemos que tener bien en cuenta este factor que es muy importante, muy aparte de la red de distribución, porque la red de distribución, esa es fácil, esa sí debe de existir, sí, esa sí va a existir prácticamente dentro del diseño, sí, esa sí va a existir. Listo, continuamos. Y por último, las condiciones topográficas del terreno. ¿Por qué es importante el tercer factor de condiciones topográficas del terreno? Porque si yo tengo un terreno, ejemplo, voy a poner acá, pluma, habrá acá otro color, este color. Yo tengo un terreno, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Que tiene muy accidentado. Y a mí, mi pueblo está acá, está en esta parte, acá está mi ciudad, está mi pueblo, yo que sabré, por acá hay la casita. Y la planta de tratamiento está como por acá, a unos, yo que sé, unos 30 kilómetros, pongámoslo. Y esto me requieren elaborar un tanque elevado aquí, en este sector, en este sector. Entonces, aquí es donde entran las condiciones topográficas. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto, aquí yo voy a tener que hacer un relleno. Sí, tengo que hacer un relleno. ¿Por qué no hago yo una excavación? Porque para excavar y llevar esto a nivel, voy a tener que excavar todo esto de acá. Sí, y esto me va a costar bastante porque obviamente eso ya es loma, etcétera. Si a mí me dan este punto estratégico para hacer mi tanque elevado, obviamente por las diferencias de cota que existen y que si es por gravedad el circuito, debe de tener mayor elevación esto. Entonces yo esto tengo que rellenarlo para llevarlo a nivel. Sí, tengo que rellenarlo para llevarlo a nivel. Excavo unos 5 metros, dependiendo de lo que me dé el ensayo de suelo, porque obviamente para hacer estos tipos de diseños nosotros tenemos que tener un ensayo de suelo y de acuerdo a eso en el ensayo de suelo me va a decir cuánto tengo que hacer de relleno, cuánto es mi volumen de excavación, cuánto es mi volumen de relleno. Sí, al menos eso te van a indicar y te va a dar también el valor de cuánto va a ser cuánto va a ser las partes de tus zapatas, cuánto va a ser el Q admisible que va a soportar tu zapata. ¿Sí? Y un sinnúmero de cosas, ¿sí? Y saber por lo general cuál es el tipo de suelo en el que estás trabajando, porque de acuerdo al tipo de suelo, ¿sí? Nosotros hacemos un relleno. De acuerdo al tipo de suelo, nosotros cambiamos el suelo o lo mejoramos, porque también podemos mejorar el suelo, ¿sí? A veces no es necesario cambiarlo, a veces solamente hay que mejorarlo, ¿sí? Entonces, por eso las condiciones topográficas del terreno son muy importantes porque entre mayormente está accidentado el terreno, va a ser más trabajoso para la constructora o para nosotros como ingenieros realizar un diseño ahí, porque yo no voy a poder, yo no voy a realizar mi tanque elevado, voy a poner una columna acá y otra columna de otros castillos acá y a dejar esto prácticamente al aire de esta manera, ¿sí? Y voy a poner la zapata aquí y esta zapata va a quedar más abajo para llegar a tener el nivel requerido, ¿sí? Y el nivel, el diseño sismo resistente. Esto no lo voy a hacer, yo tengo que hacer un relleno para que esto me quede prácticamente a nivel. Obviamente hago el relleno acá, no voy a hacer de punta a punta. Tengo que verificar cuánto necesito de relleno dependiendo del tipo de suelo y dependiendo del estudio de suelo, ¿sí? Siempre es dependiendo del estudio de suelo, siempre va a depender eso, el estudio de suelo. Uno de los factores que te interviene en todos los diseños y eso siempre apréndanselo, ¿sí? Factor importante para todos los diseños, estudio de suelo. Así sea para modelamiento hídrico, un estudio de suelo es importante, ¿sí? Otro factor a considerar prácticamente es la posición del tanque respecto al nivel del terreno, que lo acabamos de hablar ahorita, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de lo que es en tanques enterrados, ahí es muy diferente porque yo solamente tengo que hacer excavación y rellenar unos 2 metros, suponiendo unos 2 metros para tener la base implantada. Y a los lados de mis paredes de mi tanque enterrado, tengo que hacer los famosos muros para aguantar la presión del suelo y que mi tanque no vaya a soportar esa presión completamente. ¿Sí? Entonces eso es para las partes en los tanques enterrados. Los semienterrados
prácticamente la función es muy diferente, ¿sí? La función es muy diferente. Quiere decir que los semienterrados trabajan de esta manera. Es mi tanque o mi reservorio, ¿verdad? Mi nivel de agua, ¿sí? Y esto de aquí es suelo, ¿sí? Esto de aquí es suelo. Entonces, esto es un suelo mejorado que yo hago a este nivel, a unos 3 metros, dependiendo de lo que me indica a mí el estudio de suelo. Y este suelo me va a estar dando cargas laterales, ¿sí? O presiones laterales dentro de mi tanque semi encerrado. Ahora imagínense un tanque enterrado completamente va a tener presiones laterales completamente, desde pequeñas presiones hasta mayores presiones, ¿sí? Y sin tener también sin olvidar la presión que ejerce mi agua adentro. En caso de ser de agua o en caso de ser cualquier otro material, también te va a ejercer una presión del líquido o el sólido, ¿sí? Entonces, eso nosotros tenemos que tener en consideración que esto me va a jugar bastante mediante la topografía, porque hay topografías, por ejemplo, que yo tengo tanque semienterrado y por acá tienen poco, poco volumen de tierra, ¿sí? O poco volumen de terreno y por acá esto está aquí más volumen, ¿sí? Entonces me deja un espacio acá y me deja un mayor espacio acá, ¿sí? ¿Y qué va a tener? Este lado va a tener mayor presión, este lado va a tener mayor presión que el lado de acá, o el famoso empuje que también se provoca acá, ¿sí? Que también se provoca. Entonces, esto yo tengo que tomarlo y volverlo a nivel, ¿sí? Volverlo a nivel en la parte de que los semienterrados, ¿sí? Y los superficiales, por lo general, son los que van simplemente apoyados, que comúnmente se le llama, que yo tengo acá mi tanque superficial y acá viene mi nivel de suelo. Ahí. Sí, estos son los superficiales, ¿sí? O los tanques, los tanques apoyados que se les saben llamar, los reservorios apoyados. Que por lo general los reservorios apoyados encontramos lo que son en este caso cuadrados, rectangulares, circulares, ¿sí? En reservorios apoyados, ¿sí? Y lo único que va a involucrarte acá que tienes que hacer una pequeña base en la parte de abajo para poder apoyar tu reservorio, ¿sí? Y quien va a llevar todo el peso es la base que tú vas a elaborar. E inclusive, dependiente también te va a llevar lo que son las zapatas, ¿sí? Las zapatas en este caso, porque para tener un tanque apoyado, por lo general, muchos diseñadores te crean una base con zapatas. Una base con zapatas. Para, voy a ponerlo aquí, voy a poner por aquí así. ¿Sí? Muchos te saben llevar esto. Una base con zapatas que llega al ras del suelo y encima ya hacen prácticamente lo que es mi tanque apoyado, apoyado o superficial. Y los elevados ya van a depender del cálculo estructural de cuánta es la altura, que yo siempre digo, los tanques elevados, la altura va a depender, la altura del castillo va a depender de el último punto donde se esté trabajando. En caso para agua potable va a depender de la última cota de la última vivienda. Sí. Si la cota de mi última vivienda, yo que sabré, tiene 350 metros sobre el nivel del mar, yo el tanque elevado tiene que estar por lo mucho a nivel de suelo, tiene que estar prácticamente a unos 400 metros sobre el nivel del mar, es decir, 50 metros de diferencia, porque va a ser por gravedad. Y si esto está menor al último punto, yo voy a hacer ya un sistema por bombeo, ¿sí? Entonces eso ya es parte de lo que es agua potable, no me voy a ingresar mucho allá porque nosotros es diseños de tanque, ¿sí? Y de esta manera nosotros tenemos cómo se construyen la mayoría de los tanques. Como pueden ver, son de hormigones armados, obviamente con su plan, con lo que es las famosas, se me fue el nombrecito, antes se los dije, mallas electrosoldadas, que son esto de acá, que las mallas electrosoldadas pueden ser armadas o pueden comprarse ya elaboradas, ¿sí? Porque ya existen estas mallas por dimensionamientos ya elaboradas, ¿sí? Por lo general, lo más recomendable es que se realice el armado, porque hay un cálculo y te va a decir cuántas varillas de tanto phi, si es de 12 milímetros, para lo que son en este caso las transversales puede ser de 10 milímetros, longitudinales de 12, etcétera, ¿verdad? Y de esa manera se van armando lo que es las famosas mallas para poder encofrar con el material que ven acá de madera o encofrado metálico y poder fundir con hormigón armado, ¿sí? Hormigón armado, que es lo que está acá, ¿sí? Esto de acá.
Estos son las famosas, en algunos libros le dicen duelas, algo así. Sí. No, nosotros, yo le digo, nosotros acá le conocemos prácticamente encofrados metálicos. Sí, esta es la parte de perfil para encofrados metálicos, se le sabe conocer, o plantilla para encofrado metálico, ¿sí? Pero hay diferentes tipos de nombres, varios nombres. Entonces, esto es lo que te permite vaciar el hormigón, ¿sí? Y tener la resistencia adecuada dependiendo del cálculo y la profundidad para la cual tú vas a hacer tus reservorios, sean rectangulares, circulares, etcétera. Y las puedes dividir incluso en 2 cámaras, 3 cámaras, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué las divides en cámaras? Para en caso de que se culmine una cámara, la siguiente cámara te va a satisfacer y no se vaya a desperdiciar todo mi caudal directamente. Por eso siempre es recomendable dividir en cámaras. En la parte de los tanques apoyados o los reservorios apoyados, ¿sí? O prácticamente enterrados o semi-enterrados. En los elevados siempre va a tener una sola cámara. ¿Por qué? Porque los elevados pueden ser cuadrados, pueden ser rectangulares, los tanques elevados, simplemente porque viene acá, vengo acá, ¿sí? Yo digo que aquí tengo lo que es mi castillo, poniendo este es mi castillo con mis transversales, este es mi tanque. Pueden también ser en este caso ovoides, de esta forma, ¿sí? De esta forma, etcétera. ¿Sí? Un sinnúmero de tanques o circulares, ¿sí? Circulares, también pueden ser circulares. ¿Sí? También pueden ser de esta manera. Entonces, estos tipos de tanques, cuando son elevados, no tienen cámaras de separamiento, no tienen 2 cámaras, solamente cuentan con una sola cámara. Por eso el caudal se debe de controlar. ¿Y cómo lo controlan? Ya con los accesorios, porque para hacer los diseños del tanque también te involucran algunos accesorios, como son prácticamente la válvula de cierre, válvula de purgas, lo que vienen a ser desviadores, etcétera. Un sinnúmero de accesorios, ¿sí? Un sinnúmero de accesorios. Seguimos. Elementos de los tanques o reservorios de abastecimientos, ¿sí? Por lo general existen prácticamente elementos principales y adicionales, ¿sí? De acuerdo a lo que nos indica acá, los elementos principales de un tanque de hormigón armado o un reservorio son el depósito de almacenamiento y la caseta de válvulas. Estos son los dos prácticamente elementos principales o los dos elementos más indicativos o comúnmente también les saben decir más importantes de nuestro diseño, ¿sí? Aparte de eso, los tanques también incluyen una armadura de refuerzo, que ya vimos en el dibujo anterior cuál es la armadura de refuerzo, y los accesorios. Elementos principales tenemos depósito de almacenamiento, que es prácticamente el espacio donde se van a almacenar los líquidos, gases, productos químicos, petróleo, sólidos como granos, etcétera, ¿sí? Dependiendo para qué hayas elaborado tu tanque. En caso de lo que de agua potable, en caso de agua potable, prácticamente ahí sí, vamos a hablar de las casetas de válvulas, porque obviamente ya en agua potable ya entran válvulas. En un tanque que vaya a tener sólidos, ahí no entran las válvulas, porque no vas a controlar los granos, obviamente, ¿sí? Entonces ahí no entran válvulas. En gases también te entran válvulas, en productos químicos también entran las casetas de válvulas y la parte en petróleo también tendrá la caseta de válvulas. Entonces, dependiendo para qué vas a necesitar o qué vas a almacenar dentro de tus reservorios, ¿sí? El método de construcción es diferente, no es el mismo. Por ejemplo, el método de construcción para un tanque de agua potable es de hormigón armado, ¿sí? Para un tanque de producto por ejemplo, de petróleo, va a ser de hormigón armado, pero con reforzamientos. Para un tanque de productos químicos, prácticamente puede ser metálico, no corroentes o no corrosibles, como se le llama, ¿sí? O de otro tipo de materiales. ¿Sí? Y para gases, por lo general, siempre para gases indica que sean metálicos y eso que dependiendo los tanques para gases y productos químicos va a depender de las normas NFPA, ¿sí? Siempre recuerden eso. Nosotros, como ingenieros civiles, podemos disponer y diseñar cualquier tipo de tanque, cualquier tipo de reservorio.
sea para agua potable, sea para petróleo, sea para gases, sea para químicos, sea para granos, etcétera, ¿sí? Pero si yo trabajo específicamente con reservorios que son para gases y productos químicos, a mí ya no me va a intervenir el ASI, ya no me va a intervenir el ASI 350, a mí ya me va a intervenir la norma NFPA, ¿sí? Que es la National Fire for Protection Association, que es la norma de protección contra incendios. ¿Por qué? Porque son productos extremadamente peligrosos. Entonces, para estos tipos de productos, sean gases o productos químicos, prácticamente los tanques son de un material muy diferente, ¿sí? Con aleaciones, con recubrimientos, etcétera. Entonces, y las cámaras son muy diferentes. Entonces, debemos nosotros tener en consideración esa parte, ¿sí? Esa parte, en la parte de los depósitos de almacenamiento. Asimismo, la caseta de válvulas, bueno, las casetas de válvulas, las cámaras que contienen las válvulas de control de nuestro reservorio. Y las válvulas también van a depender del material, ¿sí? Porque obviamente hay válvulas que son, en este caso, de hierro, hay válvulas de níquel, hay válvulas de plata, ¿sí? Dependiendo de de diferentes tipos de materiales y dependiendo de qué producto o líquido estás almacenando, ¿sí? Elementos adicionales para lo que son nuestros reservorios de abastecimiento, ¿sí? Uno de los elementos adicionales es prácticamente la armadura de refuerzo. Y es el más importante, porque sin la armadura de refuerzo nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? Una armadura de refuerzo en el tanque o en el reservorio, sea apoyado, sea enterrado, sea elevado, te va a dar una seguridad de prácticamente el 99% de de lo que es de resistencia ante lo que son embates sísmicos o enjambres sísmicos, que también se les saben llamar, ¿sí? Entonces, por eso la armadura de refuerzo es muy importante. Otro elemento adicional es las varillas, mallas de alambres o torones de acero que le dan la resistencia y tenacidad al concreto. Es decir, todo el proceso de varillado que se hace tanto en la parte de lo que es la base, ¿sí? Y en los laterados de las paredes, en los laterales de la pared, ¿sí? De esa forma. Seguimos. Después también tenemos otros elementos más que son los accesorios, en donde los accesorios ya te entran prácticamente lo que son las válvulas, ¿sí? Las válvulas, que por lo general en válvulas existen diferentes tipos de válvulas que ya nosotros sabemos, ¿sí? Válvulas reguladoras, válvulas rompepresiones, válvulas desviadoras, válvulas de cheque, válvulas de cierre, válvulas de descarga, válvulas de purgas, etcétera. Diferentes tipos de válvulas, ¿sí? Y ahí ya te entra prácticamente todas las partes de válvulas. Asimismo, en la parte de válvulas de gas también ya te existen dependiendo la complementación, sí, y dependiendo también la normativa para incluir la parte de las válvulas reguladoras de gas, sí. Entonces, a la hora que nosotros pongamos gas o tengamos un tanque para lo que son gases, sí. Tenemos también flotadores, multiconectores, el filtro, el tubo visor, sí, que vamos a ver toda esta parte de los accesorios ya en un dibujito más adelantito, la válvula cheque, que los adaptadores, tubos de agua y el desagüe. Sí, son accesorios adicionales para lo que viene a ser mi reservorio elevado. Sí, para reservorios elevados. Seguimos acá, perdón. Y algo importante, los accesorios van a depender, ¿sí? Ustedes los pueden obtener de PVC, de acero, de hierro fundido, que les sabe también venir, ¿sí? De cualquier tipo de material que exista en cada uno de nuestros países, ¿la ¿verdad? Hablo de en cada uno de nuestros países, ¿por qué? Porque acá yo sé que hay bastantes personas de algunos países, no solamente de Perú, ¿sí? También hay personas que son de otros países que están dentro de esto de este diploma. Después de ello tenemos la parte de las características del tanque, en donde tres características importantes, que son, debe ser denso e impermeable para evitar la contaminación de los líquidos, debe ser resistente a los elementos químicos, y esa es la característica más importante, y debe tener superficie poca rugosa para que el flujo sea mínimo,
¿sí? Entonces son las tres características más importantes a la hora de nosotros tener nuestros reservorios, ¿sí? Son las tres más importantes. Después tenemos el material de nuestro reservorio. Por lo general, el material del reservorio, cuando hablamos de hormigón armado, es obviamente que está hecho de hormigón, ¿sí? ¿Qué es un hormigón? Pues es un material de construcción que se compone de cemento, arena, gravas o piedra. Puede ser gravas limpias, gravas graduadas, gravas medias limpias, etcétera, ¿verdad? Porque existen diferentes tipos de gravas. Cuando hablamos ya de gravas, ya no hablamos solamente de forma general. Hablamos que en la parte de gravas, ¿sí? O piedras chispas, que les saben llamar, se despliegan prácticamente un sinnúmero de opciones de las gravas, ¿sí? Y tenemos que el hormigón es uno de los materiales de construcción más utilizados en el mundo, y es verdad, no solamente para diseños de tanques elevados, de tanques enterrados, superficiales, apoyados, etcétera, sino que también para el diseño de hormigón, perdón, fue un nombrecito, de viviendas, diseño de paredes portantes, de muros portantes, etcétera. Sí, es uno de los materiales usados a nivel mundial, no solamente a nivel de un solo país, es a nivel mundial. Sí, así sea en mismo Estados Unidos, aunque la mayoría de las personas dicen que Estados Unidos te trabaja con otros tipos de materiales, las viviendas, sí, pero son las viviendas, las edificaciones están hechas de hormigón, las edificaciones están hechas de material MDF o de material de madera, no, las edificaciones están de hormigón y de estructura metálica, entonces todo el mundo te trabaja con lo que es prácticamente el hormigón armado. ¿Que existen diferentes tipos de hormigones? Sí, entonces, ya dependiendo, porque para hormigones existen hormigón de 210, 280, de 350, 320, etcétera. Y así sucesivamente. Es que ya más adelantito hablamos de la parte de esa de ahí. ¿Sí? Los tipos de tanques de hormigón armado hay según su función, según su forma y según su ubicación. ¿Sí? Según su función, tanques de bombeos. ¿Sí? Según la función. ¿Qué son los tanques de bombeo? Sí, por lo general, los tanques de bombeo, de una manera más rápida, más precisa para entenderlo, sí, son recipientes que logran almacenar o almacenan líquidos o gases a presiones, sí, y que pueden ser alimentados mediante bombas, sí, por eso son tanques de bombeo. Por lo general, estos saben usarse mucho ¿en dónde? En lo que son las industrias, en las empresas alimentarias, también saben utilizarse en almacenamientos de gases, en lo que son también en procesos industriales, etcétera, ¿sí? Donde más se usan la parte de los tanques de bombeo. Por ejemplo, en una industria de comida, en una industria de grano, más usan, por lo general, la parte de tanques de bombeo, también en la parte de lo que son industrias como en este caso que se dedican a hacer café, se dedican a hacer lo que son jabones, cosas así, trabajan con tanques de bombeo. Ellos saben, muchas veces saben trabajar con tanques de bombeo. Y son tanques bien grandes que obviamente son de otros tipos de materiales, no son de hormigón armado, pero son de otro tipo de material. Sí, lleva una parte de hormigón, sí, pero no completamente. Sí. Eh, que dentro del tanque de bombeo, estos tanques tienen prácticamente varios componentes que componen este sistema, ¿sí? Tienen componentes dentro de este sistema. ¿Cuáles son? Primero está el tanque de presión. Segundo, las bombas, por eso se llaman tanques de bombeo, ¿sí? Tercero va prácticamente las tuberías, de ahí van válvulas, filtros, elementos de mediciones, es decir, los barómetros que comúnmente les saben llamar, ¿sí? Y por último, lo que son los presostatos, que son para calcular o verificar las presiones, ¿sí? Para verificar las presiones de nuestro material, de nuestro líquido o gas que nosotros estemos almacenando, ¿sí? De esa forma. Consideraciones que uno debe tener, ¿sí? Las partes de consideraciones que uno debe tener en la construcción de un tanque de bombeo, al menos de la parte en lo que yo respecta, que yo siempre he dicho, de la manera en que yo tengo la parte de la experiencia, de manera técnica, ¿sí? De manera técnica y criterio técnico, les digo algunas de las consideraciones que yo siempre he implementado y que la mayoría de los colegas con los que yo he trabajado han implementado. Uno, que siempre los tanques pueden tener diferentes tamaños y opciones, no solamente van a ser de un solo tamaño, ¿sí? Peor si son circulares, no van a ser de un solo diámetro, eso tenemos que nosotros saber, ¿sí? Dos, otra consideración. Déjenme acordarme. Ya, deben estar siempre equipados
con indicadores ópticos, ¿sí? ¿Para qué? Para verificar el llenado de los mismos y por lo general también tienen que tener un tipo de sondas que te van a permitir, en este caso, ir y tener una alarma cuando ya el tanque ya llega a su máximo punto de lleno o a su parte hasta donde se llena, porque jamás se llenan al 100%, siempre se llenan a un 95, 80%. Siempre se deja un espacio para la parte de la presión. Sí, y otro es que estos tipos de diseños de tanques o reservorios de bombeos también tienen que tener válvulas y accesorios de una gran alta calidad, ¿sí? O una gran gama de calidades, ¿sí? Entonces deben ser accesorios de alta calidad, porque obviamente te va a trabajar con presiones, ¿sí? Y cuando trabaja algo con presión, si tú tienes un material malo, te lo va a volar de hecho, ¿sí? Según su función, también tenemos, en este caso, lo que son los tanques de reserva domiciliaria, ¿sí? Y los tanques de reserva domiciliarias, por lo general, son tanques de reservorios o tanques de hormigón armados que bueno, en años anteriores, en tiempos anteriores se elaboraban de hormigón armado. Actualmente ya existen de PVC, ¿sí? Pero son tanques que se elaboran para repartir el caudal, ¿sí? O el agua potable dentro de una vivienda, ¿sí? Sea esta de 2 plantas, 3 plantas o dentro de una edificación, ¿sí? Por lo general, esto siempre lo vamos nosotros a realizar con hormigones de 210. Por lo mucho, el, el caudal o el volumen que se les sabe decir, el volumen del tanque, cuando son tanques de reserva domiciliaria, siempre se cataloga entre lo que son 10 o 15 metros cúbicos, porque solamente es para uso de una vivienda, ¿sí? O de un domicilio, no es para uso de toda una comunidad. Cuando son usos para comunidades, ya el volumen de reserva, que como se le llama, o volumen de llenado, ya obviamente va a ser mayor, pero para lo que son de reserva domiciliarias, solamente de este tipo. Actualmente, como les digo, también ya vienen lo que es de material PVC. Sí, ya vienen de material PVC que nosotros lo encontramos y hay tanques de PVC, por ejemplo, muy aparte de los hormigón armado que se elabora, hay tanques de PVC de 1300 litros, que es 1,3 metros cúbicos, hay de 5 metros cúbicos, de 10 metros cúbicos y mucho he visto hasta de 15 metros cúbicos, al menos yo acá en mi país he visto hasta mucho de 15 metros cúbicos, ¿sí? No sé si en sus países, en la parte de PVC, porque ya ahorita ya con la tecnología, ya han implementado esos tipos de tanques de PVC para reserva domiciliaria y sale más barato, obviamente, sale más barato que construir un hormigón armado, ¿sí? También tenemos lo que son los tanques de reserva de contraincendio, ¿sí? En los tanques de reserva de contraincendio, por lo general, y de acuerdo a las normas NFPA, que nosotros tenemos que tener en consideración, porque ahí te incluye, ¿qué cosa? La NFPA, te incluye también los cuerpos de bomberos, entre otros, ¿sí? Estos, por lo general, son recipientes, ¿sí? Que van a almacenar agua para abastecer a los equipos de bombeo de los cuerpos de bomberos, ¿sí? Es decir, es un tanque muy específico solamente para la línea principal de las bocatomas de contraincendio existente en la ciudad o en la zona donde yo estoy trabajando. Son tanques muy aparte. Pueden ser estos reservorios apoyados o elevados. Por lo general siempre se elaboran, se realizan apoyados. Hay muchos que lo hacen enterrados, dependiendo de lo que diga la norma de FPA. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso. ¿Sí? Entonces, es de la manera en cómo nosotros tenemos la parte de reserva de condiciones. Incluso la norma NFPA, ¿sí? Te da unos diferentes tipos de tanques de reserva de contra incendio, que son los tanques presurizados, que por lo general estos son recipientes de aceros que van a lograr mantener lleno, por lo general son casi 2 tercios o 3 tercios de todo el volumen con agua y el tercio restante con aire, ¿sí? En la parte de que los reservorios presurizados. También están los reservorios de succiones o tanques de succiones, como saben decir, ¿sí? Que estos están situados en el suelo y se usan para suministrar agua a las bocatomas de incendio, ¿sí? A las bocatomas de incendio, inclusive a los vehículos de contraincendio, ¿sí? De acuerdo, por lo general, a la NFPA es prácticamente el tanque más más usado a nivel de muchos países, ¿sí? El más usado a nivel de muchos países.
De ahí tenemos las características de los tanques de reserva contra incendio, que por lo general van a tener diferentes formas y son fabricados con materiales diferentes, ¿sí? Asimismo, la capacidad de estos mismos reservorios contra incendios se determina en función de su tipo, ¿sí? De su tipo y en función de la necesidad de contraincendio que me indique para mi sector, ¿sí? Y después también tenemos las normativas, por ejemplo, la normativa NFPA, que te habla de los tanques de contraincendio, sí, o los tanques de reservas de contraincendio, los reservorios de contraincendio, como ustedes le quieran llamar, y para quien está atento acá, anótela, que eso le va a servir en algún momento, es prácticamente la NFPA 22, ¿sí? En la NFPA 22, ahí ustedes van a encontrar toda esa normativa, te abarca lo que es el crecimiento de necesidad de agua, el de la parte de reserva de contraincendio, cómo se calcula el caudal de contraincendio, cómo se calcula el volumen de contraincendio, cómo se realiza y de qué material se diseñan los reservorios de contraincendio, etcétera. Sí, que es la NFPA 22. Esa de ahí, guárdenla, anótenla, porque eso de ahí, ningún curso, ningún diploma les va a hablar sobre la NFPA. Yo creo que sí tengo el libro de la NFPA 22. Voy a ver si se los puedo pasar porque es muy pesado. Sí, y eso por lo general yo lo tengo por lo que yo soy bombero, entonces por eso yo tengo ese libro. Sí, yo por eso yo estoy bien involucrado en esta parte de estos temas. Sí, por eso en contraincendio, cuando alguien me habla a mí de contraincendio y me diga el caudal horario lo uso para contraincendio, yo salgo diciendo estás mal, porque se debe calcular un caudal de contraincendio de acuerdo a la norma NFPA número 22 y a la NFPA 25. Sí, también te interviene incluso la NFPA 13 y no me recuerdo cuál otra más, que sabe intervenir también. Sí, entonces son un poco de normativas, sí, que la vas a encontrar en inglés, yo la tengo en español, voy a ver si se las paso, ojalá que pueda lograrla pasar porque es muy pesada, sí, para que usted la logre entender. Sí. Después tenemos lo que es prácticamente según su ubicación, ¿sí? Y según su ubicación, nosotros tenemos los tanques elevados, ¿sí? Y los tanques elevados, por lo general, son los tanques que se usan para el diseño de hormigón, son los tanques elaborados de hormigón armado, desde el castillo hasta el tanque. Pueden ser rectangulares, pueden ser circulares, pueden ser ovoides, semicirculares, cuadrados, etcétera, ¿sí? Y por lo general son realizados con lo que es, en este caso, hormigón 210, ¿sí? O el F'C 210, que comúnmente se van a llamar, kilogramos centímetros cuadrados, ¿sí? Estos tanques elevados son los diseñados para la repartición de agua potable, de caudales de agua potable, y los más usados en todo lo que es la zona urbana y zona rural, ¿sí? Para llevar lo que es un líquido vital directamente hasta las viviendas, ¿sí? Para llevar un líquido vital directamente hasta las viviendas. Entonces, de esa manera tenemos los que son los tanques elevados. Y vamos a hablar más abajito de lo que son prácticamente los tanques elevados, ¿sí? Después tenemos los tanques apoyados, ¿sí? Los tanques apoyados, por lo general, son tanques de hormigón armado, ¿sí? Estos sí trabajan con hormigón 210, muchos trabajan con hormigón 350, ya dependiendo de la capacidad límite y la capacidad la cual haya calculado su reserva o prácticamente su volumen, como se le llama, ¿sí? Y estos son apoyados sobre la superficie, es decir, sobre el nivel del suelo, ¿sí? Que obviamente va a ejercer una presión a mi suelo y mi suelo va a ejercer también una presión en la parte de lo que es la base, ¿sí? Esto lo realizan ¿para qué? Para la contención de caudales, ¿sí? La contención de caudales son muy usados en las plantas de tratamiento de agua potable, son muy usados en las plantas de tratamiento cuando le dan el tratamiento al agua y prácticamente se almacenan. Son usados como tanques de almacenamiento, ¿sí? Que son simplemente apoyados. De la misma manera, los tanques apoyados se usan en las zonas urbanas, ¿sí? Y por lo general también se les saben llamar, aparte de reservorios, se les saben llamar cisternas, ¿sí? Yo siempre he dicho, cisterna es una cosa que es algo solamente con un volumen menor a un tanque o un reservorio, ¿sí? Pero en muchos países les saben llamar cisternas apoyadas. Entonces, de esa manera, ¿sí? Son hechos de hormigón, obviamente, como todos los tanques elevados, son hechos de hormigón, se hace su cálculo, etcétera, entre otras cosas. En los programas que se trabajan, pues, por lo general, ya lo vamos a ver en qué programas, ¿sí? Tomar un poquito de agua.
Continuamos. Sí. Y tenemos, según su ubicación, también los tanques subterráneos, que son los llamados cisternas. Sí. Estos tanques subterráneos, asimismo, como existen de hormigón armado, también existe actualmente ya de PVC. Sí. Por lo general, ¿en dónde son usados? Sí. ¿O para qué son usados los tanques subterráneos? Pues para lo que es en este caso la captación de agua, para tener reservas de agua, por lo general para una ciudad, un sector, una población, ¿sí? También inclusive los tanques de reservas o los reservorios de hormigón armado son usados en el ámbito o en el área de ¿qué? De alcantarillado sanitario, ¿sí? También lo saben usar en el ámbito del alcantarillado sanitario, ¿sí? Lo saben usar para darle, para darle un tratamiento a las aguas residuales, etcétera. Saben usarlos también ahí, ¿sí? Y estos por lo general están bajo suelo, por eso son prácticamente subterráneos, ¿sí? A nosotros, dentro de este diplomado, nosotros vamos a ver el diseño y cálculo de esto de aquí y de esto de acá, de estos dos, ¿sí? De estos dos, porque son los más usados dentro de nuestro ámbito ingenieril. No digo que el tanque subterráneo no lo usemos, sí se usa, ¿sí? Porque por lo general se usa en alcantarillados pluviales y sanitarios, que son los que van enterrados, ¿sí? Son los tanques que van enterrados completamente y solamente el caudal le entra por medio de tuberías, ¿sí? Y cuando son para tratamiento de aguas residuales, asimismo, le entra desde la planta de tratamiento por medio de tuberías. Directamente le entra el caudal, ¿sí? Le entra el caudal para después ser repartida mediante bombeo. En caso de agua potable, reparte mediante bombeo. En caso de para tratamiento de aguas residuales, por lo general se le realiza lo que es un tratamiento acá, que bueno, ya ahí sí ya no me voy a salir del tema, pero un tratamiento químico y esa agua la reusan para lo que es como abono o para lo que viene a ser en este caso nuestras plantaciones, ¿sí? Que científicamente está comprobado que dan excelentes resultados. En muchos países lo usan de esa manera, ¿sí? Y después tenemos los tanques semienterrados, ¿sí? Los tanques semienterrados son los tanques que por lo general llegan a estar enterrados un 30% o un 50%, ¿sí? Y estos, por lo general, sirven ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de agua de un sector, ¿sí? De un sector. Entonces, siempre en los tanques semienterrados vamos a tener dos factores importantes. Uno de los factores, a pesar de que se realizan de hormigón, porque esto sí se realizan de hormigón armado, ¿sí? Tenemos que prácticamente vamos a tener un empuje de tierra, ¿sí? Porque voy a tener empuje de tierra acá, voy a tener empuje de tierra por este lado, voy a tener empuje de tierra por este lado, ¿sí? Es como que lo hago de esta manera, por ejemplo, déjenme borrar aquí, en parte de semienterrados, borrar esto, listo, ver acá. Suma, acá mi tanque, listo. Entonces yo voy a tener, cuando hablo de tanques semienterrados son estos tanques, donde voy a tener un empuje de tierra a este nivel, acá mi empuje de tierra puede estar a este nivel y acá puede crecer, ¿sí? Entonces son diferentes tipos de elevaciones de empuje de tierra, todas van a tener una presión por ambos lados, todas las caras, van a tener presión, ¿sí? Aparte de la presión que se le ejerce acá. Y estos son de hormigón armado. Estos tanques son de hormigón armado que sirven por lo general ¿para qué? Para el diseño, ¿sí? Y el almacenamiento de, en este caso, de líquidos, solamente líquidos. En los tanques semienterrados no se recomienda almacenar gases. ¿Por qué? Porque la presión del suelo más la presión del gas va a ejercer de que este tanque, al ser de hormigón, se reviente y ese químico o ese gas que está atrapado vaya a contaminar toda la población y vaya a perjudicar, ¿sí? Vaya a perjudicarlo. Entonces, por eso siempre los tanques semienterrados se usan y son recomendados más para almacenamiento de líquidos, ¿sí? Para almacenamiento de líquidos. Y líquidos, en este caso, cuando hablo de líquidos, hablo de líquidos que no sean tan viscosos, ¿sí? Porque también recordemos que tenemos en el ámbito de líquidos está el agua, está la gasolina, está el mercurio, etcétera. Entonces, cada uno de estos tiene una densidad y tiene una viscosidad, ¿sí? Entonces, si son líquidos viscosos, va a ser peor. Peor si son más densos y tienen una mayor presión, es peor. Entonces vamos a tener agrietamiento en el tanque, algunas cosas, ¿sí? Entonces eso tenemos que nosotros tener en consideración en la parte de tanques semi-enterrados. Después tenemos nosotros, ¿sí? Según su forma, ¿sí? Según su forma,
yo tengo lo que son los tanques prismáticos, ¿sí? Los tanques prismáticos de base cuadrada o rectangular, ¿sí? Y por lo general, ¿a qué me refiero con un tanque prismático? ¿Sí? Un tanque prismático o llamado comúnmente autoportante tipo B, que le saben llamar, ¿sí? Autoportante tipo B o tanque o móvil, algo así le saben decir, ¿sí? Es son los tanques, por lo general, que se usan para almacenamiento, ¿sí? ¿De qué? De líquidos o gases a presión. Solamente para esos dos tipos de cosas, ¿sí? Solo para esos dos tipos de cosas. Y por lo general se caracteriza y se le llama prismático por la forma prismática que estos tienen, ¿sí? Por la forma prismática que tienen formas rectangulares, cuadradas, en vez de ser prácticamente cilíndricos como cualquier otro tipo de reservorio o otro tipo de tanque. Por eso se le llaman tanques prismáticos de base cuadrada o rectangulares y solamente sirve para albergar lo que viene a ser líquidos o gases a presión, nada más, ¿sí? Solamente para esa parte de ahí. Después tenemos los tanques cilíndricos según su forma y en tanques cilíndricos yo sí voy a tener prácticamente lo que son en este caso varios diseños de hormigón armado y estos sí me sirven para albergar, sean granos, sean líquidos, sean gases, etcétera. Sea el tanque de hormigón, sea metálico, me sirve para cualquiera de las cosas, porque son de materiales muy influyentes, más que todo el de hormigón armado, que en este caso es para agua potable. Cuando hablamos de hormigón armado, más lo vamos a llevar a agua potable, ¿sí? Este es más usado como tanque elevado en la parte cilíndrica, ¿sí? Como tanque elevado, porque obviamente va a tener un castillo, ¿sí? Va a tener un castillo. ¿Por qué no se hace un tanque cilíndrico apoyado? ¿Sí? Porque cuando hablamos de un tanque cilíndrico, estamos hablando de esta forma, que es muy diferente al circular. Estamos hablando de esto, de un tanque de esta manera, ¿sí? Con un diámetro menor, ¿sí? A esto de aquí. Y esto siempre va a venir sobre una base, ¿sí? Que esta base es conocida como castillo. Sí, estos son los cilíndricos. Lo otro es tanque circular, ¿sí? Estos son los tanques circular que pueden ser apoyados directamente en el suelo. Esto es muy diferente a esto, ¿sí? Tanque cilíndrico, hablo de esto, ¿sí? Tanque circular, hablo de esto, ¿sí? Apoyado esto y esto elevado. De hormigón armado para distribución de agua potable, ¿sí? Van a contener un volumen, están elaborados obviamente de hormigón de 210, muchos de hormigón de 350, etcétera, dependiendo del tipo de hormigón, ¿sí? Y dependiendo también del ensayo que tú elabores en el suelo, ¿sí? De ahí también hay prácticamente los tanques prismáticos de bases triangulares, que son unos en formas triangulares, que esos son, por lo general, son raros, son más vistos en Estados Unidos que en otros países norteamericanos que aquí mismo en Latinoamérica, sí. Al menos yo no he tenido ¿cómo se dice? La delicadeza o no he tenido la oportunidad de diseñar un tanque de base triangular. Sí, al menos prismático. Sí, no he tenido la oportunidad. Por lo general, estos son más para albergar lo que son especies cuando transportas especies o vas a poner especies marinas en peligro de extinción para resguardarlas, etcétera. Son más usados para eso. Sí, son más usados para eso. Sí. Y por lo general el volumen ya se lo calcula ahí dependiendo de las fórmulas trigonométricas y dependiendo de las normativas. Si hay normativas, por ejemplo, la normativa ASI 350, que te trabaja en hormigón armado para el cálculo de lo que es el área o el volumen del tanque prismático de base triangular, la fórmula te pide que es la área, ¿sí? La área de la base, es decir, la parte de la base, por lo que viene a ser la altura, porque obviamente es triangular, ¿sí? Y de esa manera se calcula la parte del tanque triangular, ¿sí? Después tenemos, asimismo, los que son los tanques hongos, ¿sí? Los tanques hongos, que son tanques en forma de tipo hongo. Y en muchos diseños, yo he visto, inclusive, he apoyado, he diseñado estos tanques para la parte, por lo general, en algunas partes de Perú existen estos tipos de tanques. Acá en Ecuador también existen, ¿sí? Que son los tanques de esta forma. Por ejemplo, viene acá, ahí sí, ya creo que está con lapicito, viene este lado mi base,
parte de abajo, ¿sí? Y acá, esto de aquí me hace esto. esto. Estos son los famosos tanques hongos, ¿sí? Los famosos tanques hongos, que obviamente te sirven para reservar también agua potable, ¿sí? Para reservar agua potable. Entonces, esto por lo general son en muchos países elaborados. Acá en Ecuador también lo saben elaborar, pero en zonas rurales. En Perú he visto que en Perú elaboran la mayoría de los tanques de esta manera. La mayoría de los tanques los elaboran tipo hongos, aunque creo que ellos le tienen, no sé si lo conocen con la misma palabra, pero yo los conozco como tanques hongos. El libro aparece como tanques hongos, no sé cómo lo conozcan ellos, ¿sí? Pero es de esa manera. Son esos tipos de tanques tipos hongueados que se dice, ¿sí? Y obviamente que esto va directamente con una base abajo, ¿sí? Esto va con una base, etcétera. Todo con una base, la pata, etcétera. ¿Sí? Todo el diseño para poder sostener, ¿sí? Y poder después repartir el caudal mediante tuberías, ¿sí? Entonces, de esa forma, ¿sí? Entonces, son tanques que sí se han visto, estos sí se ven acá en Latinoamérica, sí, aunque no en muchos países son usados, pero en algunos países latinoamericanos sí. Continuamos. Y acá tenemos lo que son prácticamente las partes de un tanque, ¿sí? Esta es la parte de un tanque. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá en la parte del tanque? Como habíamos visto arriba, tenemos todo diseño, todo tanque, sea apoyado, sea elevado, sea enterrado, sea semienterrado, ¿sí? O sea enterrado, debe contener estas mismas características. Uno, la tubería de alimentación, la tubería por la cual se va a alimentar del líquido que sea. Dos, la ventilación o respiración. ¿Para qué la ventilación? Para que la presión que ejerza acá no vaya a hacer que mi tanque se rupture, ¿sí? Para eso la ventilación. O prácticamente hay muchos le saben decir rejilla de ventilación, ¿sí? Que no es rejilla, de rejilla no tiene nada. Esto es una tubería con otras tuberías adaptadas para que el tanque pueda respirar. Acceso al interior que viene a ser tu tapa, ¿sí? Tu tapa, las escaleras para poder bajar, darle la limpieza correspondiente. Tubo de excedencias, ¿qué quiere decir el tubo de excedencia? El tubo de excedencia es cuando ya llega a su punto máximo y se sobrepasa, es decir, entonces aquí va a botar el líquido hasta quedar en este nivel de acá, más abajito, unos 50 centímetros abajito del tubo de excedencia, ¿sí? Después tenemos la escalera marina, que bueno, ya sabemos que es la escalera que va a permitir dar todo el mantenimiento a mi tanque, toda la limpieza, la caja de válvulas en donde van a tener el control de todo el tanque, es decir, la abertura del líquido para repartir, para poder hacerle la limpieza, para lo que viene a ser para desvío, etcétera, para lo que nosotros queramos. Y por último, la sala de distribución, la tubería para distribuir mi caudal, ¿sí? Son las partes que te contiene cualquier tipo de tanque, ¿sí? Cualquier tanque. Continuamos. Espera que tengo una pregunta, parece. A ver, el tubo de respiración, ¿cuál es la medida recomendada? A ver, la medida recomendada para el tubo de respiración, por lo general va a depender, esa depende de las normativas, ¿sí? Por ejemplo, hay normativas que te indican que el tubo de respiración sea mucho de 80 centímetros, ¿sí? De 80 centímetros, déjenme regresar a la diapositiva atrás, de 80 centímetros desde aquí a este punto hasta acá arriba, es decir, ya tomando en consideración el espesor de lo que es mi tanque, ¿sí? Tomando en consideración el espesor de la pared de mi tanque o de la tapa de mi tanque, tomando en consideración este espesor. Obviamente que si el espesor de la tapa de mi tanque es de 50, ya no lo voy a poner acá 80 centímetros porque querían 30 centímetros. Sí, pero hay normativas que te indican eso. Por ejemplo, la normativa de acá, de acá a Ecuador son, por lo mucho, esto es de 80 centímetros, como mucho, 80 centímetros. ¿Sí? De acuerdo a la ASI por lo general, esa te indica que debe de ser por lo general 1 metro, ¿sí? Como máximo y como mínimo debe de ser 35 centímetros, pero a partir de lo que es la parte o la base de la tapa, ¿sí? O la base de la tapa. A partir de la base de la tapa, 35 centímetros, de acuerdo a la ASI 350, ¿sí? De acuerdo a la ASI 350. Pero asimismo existen libros de diseños estructurales, ¿sí? Que también los libros de diseño estructurales te indican que es 1 metro.
¿sí? Pero eso ya va a depender también de las normativas, ¿sí? Eso ya va a depender también de las normativas, mi estimado ingeniero, ¿sí? Entonces, en eso de ahí sí no puedo yo decir que existe una medida en concreto, ¿sí? Sin ponerse bravo. Porque va a depender prácticamente de todo el análisis que nosotros le hacemos y más que todo de normativa, ¿sí? Pero sí hay diferentes tipos de criterios, sí hay diferentes tipos de criterios. Continuamos. Después tenemos la clasificación de reservorios rectangulares, ¿sí? Clasificación de lo que son tanques rectangulares, en donde, de acuerdo a la clasificación de tanques rectangulares, sí nosotros tenemos armado según su plano horizontal, que es en este caso el armado que va de esta manera, horizontalmente, de acuerdo a esto, ¿sí? Siempre mirando las caras horizontales, de manera vertical hacia arriba, es decir, mi volumen se va a medir de esta manera, más de alto y menos de ancho, ¿sí? Para calcular el volumen en la parte de armado según su plano horizontales, ¿sí? Después tenemos lo que es, en este caso, según los que son los planos verticales, es decir, los tanques normales que nosotros trabajamos, que vamos a calcular el volumen más por el ancho que por el alto. El volumen se va a dar más por el ancho que por el alto, ¿sí? Y son los más usados, porque el caudal va a ser, por lo general, mayor. Es mayor el caudal en un vertical que en un horizontal, de acuerdo a criterios, de acuerdo a libros de diseños, ¿sí? Y a experiencia, yo digo y mantengo y sostengo que sí es mayor, ¿sí? Por lo general, en un plano horizontal, en un tanque rectangular elaborado horizontalmente, es decir, en este tipo de acá, en este tipo de tanque de acá, se me fue, en este tipo de tanque, por lo general, el volumen, si yo hago para un tanque para un volumen de, yo qué sabré, 50 metros cúbicos, supongamos de 50 metros cúbicos, ¿sí? Aquí me van a entrar 50 metros cúbicos. Si yo diseño este mismo tanque, pero en manera vertical para 50 metros cúbicos, acá yo ya voy a obtener 52 metros cúbicos, ¿sí? Por el ancho. Sí, por el ancho, porque de acuerdo a normativas, siempre se debe dejar desde la parte de la losa superior hacia lo que es la línea a nivel de agua 0,50, y esto de acuerdo a normativas de diseños hídricos de forma general, que yo le llamo, sí, de acuerdo a ya las normativas donde te implementan ya lo que vienen a hacer, te ingresan las ASI, donde te ingresan también otras normativas de diseño, de libros, entre otros, 0,50, sí, de libre que te debe de quedar. Entonces, este 0,50 te va a aumentar acá el caudal, ¿sí? Por eso yo siempre digo que en vertical va a tener mayor caudal, ¿sí? En vertical vas a tener mayor caudal. Después tenemos lo que es armados en varios planos, quiere decir tanto en lo que son con paredes intermedias o losas cruzadas, es decir, cuando nosotros ya tenemos con dos o tres cámaras, que se les sabe llamar, ¿sí? Con las divisiones de dos o tres cámaras, y dentro de estas cámaras hay una rejilla para que en caso de que ya se vacíe esto, el tanque que viene acá va a comenzar a vaciar para acá, ¿sí? Y todo va a bajar al mismo nivel, ¿sí? Entonces, de esa manera, y vas a acumular más caudal, obviamente. Y de losas cruzadas, que por lo general estos casi no son muy usados, pero sí se trabajaron en algún tiempo, que son los famosos tanques cuadrados, que comúnmente se le llamaban, sí. Se le decían rectangulares porque obviamente uno de los lados pasa por algunos centímetros de más, sí. Y de esa manera. Y por último, lo que son los con vigas y paredes intermedias, que son prácticamente esto de acá, los que estábamos hablando de esto, sí. Esto de acá, estos de aquí, estos. ¿Sí? Cuando ya tiene prácticamente ya algunas divisiones, ¿sí? Después tenemos que son prácticamente los tanques elevados o reservorios elevados, ¿sí? Los reservorios de elevados, que comúnmente se le llaman, o reservorios de agua elevado, por lo general son estanques, ¿sí? Son estanques, o los tanques elevados. Nosotros decimos tanques elevados, muchos le dicen reservorio elevado.
¿sí? Son estanques de almacenamiento de agua que se encuentran por encima del nivel del terreno natural y son soportados por columnas o pilotes, ¿sí? En este caso, por los famosos castillos que les saben llamar, ¿sí? Sin lugar a llegar a ser alguna mega obra. O sea, no es necesario que esto sea un mega tanque para nosotros diseñar un tanque elevado o un reservorio elevado, ¿sí? Por lo general, sí va a proyectarse. Esto siempre se proyectan. Los elevados saben proyectarse para 25 años, ¿sí? Que de función, ¿sí? Quiere decir de función, es decir, años que te vaya a cumplir con su vida útil, ¿sí? Para 25 años de vida útil, ¿sí? Entonces, para esos 25 años siempre se construyen los tanques elevados o reservorios elevados, que se les sabe llamar, ¿sí? Los reservorios elevados. De ahí, después, de acuerdo a lo que me dice acá, nos dice, el tanque de agua elevado de concreto se construye en zonas planas, que ya lo habíamos dicho en la parte de arriba, para incrementar la presión del servicio en el sistema de distribución de agua, ¿sí? Estos depósitos tienen formas cilíndricas, esféricas, cuadradas, lo que viene a ser prácticamente rectangulares, ¿sí? Y la base siempre va a estar por encima del nivel del suelo, es decir, va a estar de acuerdo a qué, con columnas, sujetado con columnas, o comúnmente se les saben llamar las torres, ¿sí? O los famosos castillos que se les sabe decir, ¿sí? Que estos pueden ser de concreto, que en este caso es hormigón armado, o metálicos, ¿sí? De concretos o metálicos. Por lo general, si yo voy a armar algo de un castillo metálico o pilares metálicos con unas metálicas, debo trabajar con perfil tipo I, porque son los más usuales. No voy a trabajar con perfil tipo C, sino con perfil tipo I. Son los más resistentes, ¿sí? Y ya si ya es con hormigón, pues por lo general ahí va a depender del tipo de hormigón que nosotros vayamos a trabajar, ¿sí? Entonces tenemos la mayoría de los tanques elevados se diseñan para operar en conjunto con el sistema o se conectan líneas principales, mucho de 2 a 3 líneas principales, ¿sí? Y por último, que por lo general no saben, estos tanques no son, como quien dice, se me fue el nombrecito, se me fue el nombrecito que le dice. Ah, ya, estos tanques siempre deben de construirse de una manera específica y por lo general, aparte de ser en un suelo directamente plano, deben construirse bajo estrictas rigurosidades y bajo lo que son diseños sísmicos, ¿sí? Bajo diseños sísmicos. ¿Por qué? Porque estos van a contener un caudal, un líquido, como comúnmente se hace llamar, o agua, para algunos que les saben decir agua, ¿sí? Va a contener un fluido, ¿sí? Que va a tener una presión, que va a ejercer una fuerza, que va a ejercer una carga a las columnas y esto directamente al suelo, y ante un sismo, prácticamente estos pueden directamente caerse, ¿sí? Por eso se deben de calcular antisísmicos, que como se le llaman, o sismos resistentes, ¿sí? Dice, la pared intermedia puede servir también para disminuir el impacto por oscilación del agua en un sismo. Sí, efectivamente, mi estimado ingeniero Alexander, las paredes intermedias, cuando en los tanques rectangulares apoyados se diseñan paredes intermedias o cámaras divisorias que se les sabe llamar, eso es con la finalidad de ¿qué? De disminuir la presión que va a ejercer en ese tanque, en ese reservorio, y que cuando venga el embate de un sismo, si este viene de manera horizontal, prácticamente el tanque no va a sufrir mucho daño, si no va a sufrir mucho daño, porque la pared intermedia lo que hace es que el sismo comience a disiparse, ¿sí? Y la presión del agua no vaya a colisionar y que mi reservorio llegue a reventar. Entonces, de esa manera, ¿sí? Continuamos. Las cargas que debemos considerar nosotros dentro de los tanques elevados de hormigón armado son las siguientes. Por lo general, la carga muerta es uno de los factores muy importantes, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y ya cuando estemos en la parte de la práctica, ya trabajemos en el programa, ITAC, SAC 2000, vamos a ver eso de las cargas, las combinaciones, etcétera, ¿sí? Pero la carga muerta es todo el peso de mi estructura. Ahora, las cargas vivas que nosotros consideramos, o cargas que se consideran comúnmente dentro de tanques o reservorios elevados, son la carga de tapa, carga de paredes y carga de fondos. ¿Por qué se consideran este tipo de cargas? Porque son las que van a hacer que mi tanque sea diseñado estructuralmente bien y por lo general vaya también a tener una presión. Acá algo muy importante, muchos libros de diseños
te generan este tipo de carga, te indican que estas son las únicas cargas, ¿sí? Pero se olvidan de lo que viene a ser la presión que va a ejercer mi líquido, va a ejercer mi agua, porque toda agua te va a ejercer una presión al interior. Toda agua en cualquier tanque te ejerce una presión y esa presión puede ser más peligrosa que una carga, ¿sí? Entonces, algo que muchos libros de diseño no te lo dicen, muchas normativas no te lo dicen, sí, pero es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Aparte de las cargas, que son la carga de etapa, que es una carga general, que por lo general la carga de etapa siempre se recomienda ingresar de manera distribuida, no puntual, sí, las cargas de pared también distribuidas y las cargas de fondo por lo general de manera distribuidas, sí. ¿Para qué? Para tener un diseño ya prácticamente más evaluado y poder hacer el cálculo sismo-resistente y tener ya lo que va a ser mis dimensiones y espesores y cargas totales para ingresar dentro de mi diseño. Sí, entonces son las cargas que nosotros tenemos que considerar. Así mismo tenemos diferentes tipos de cortes, como pueden ver, cómo se ubican las cargas. Por ejemplo, en un corte vertical, las cargas nosotros las vamos a ver de esta manera. Sí, en un corte vertical. En un corte horizontal, las cargas las vamos a ver así, de esta forma. Solamente de esta forma la vamos a ver. ¿Sí? Y esto ya viene a ser prácticamente todo el diseño de cómo trabajan mis cargas, ¿sí? Dentro ya de mi tanque. Es decir, de esta manera que nosotros vemos en los cortes. Aunque el líquido, el caudal, siempre va a ser hasta acá. Pero si lo vemos en cortes, nosotros vamos a ver es esto. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver. ¿Sí? Esta parte. ¿Sí? En la parte de cargas. ¿Sí? Ventaja de los reservorios de hormigón armado. Uno, suministro de caudal máximo horario, metros cúbicos sobre hora a la red de distribución, es decir, te garantiza un suministro de caudal. Dos, el agua de reserva para cualquier eventualidad siempre lo vas a tener porque obviamente siempre cuando tú calculas el volumen del tanque debes de sumarle un volumen de reserva. Siempre se considera eso, debe sumarse un volumen de reserva, ¿sí? Pero obviamente ya depende, hay normativas que no te piden tener reservas, pero ya hay normativas que sí, ya dependiendo también de la población futura, ¿sí? Asimismo, la provisión suficiente de agua en situaciones de emergencia, es decir, tener aparte de la reserva de agua, tener un caudal más adicional y ahí es donde entran los famosos, ¿cómo que se llaman? Las famosas cámaras, ¿sí? O las famosas divisiones, que va a ser un caudal para caso de situaciones de emergencia, porque hay sectores que por lo general los cuerpos bomberos están muy lejos para llegar ante una eventualidad de un incendio, cualquier cosa, ¿sí? Y en base a estos tanques, nosotros con un líquido de reserva y un líquido de emergencia, un caudal de emergencia, podemos solventar hasta que lleguen los especialistas, ¿sí? Y el mantenimiento de presiones adecuadas en la red de distribución. Son las ventajas que nosotros tenemos dentro de los reservorios de hormigón armado. Y asimismo, como tenemos ventajas, nosotros tenemos las desventajas, ¿sí? En las desventajas, en las desventajas prácticamente vamos a tener que mientras más grandes son los tanques, requieren mayor soporte y conocimiento técnico respecto al diseño, construcción y materiales, ¿sí? Como todo sistema de almacenamiento debe limpiarse e inspeccionarse frecuentemente para evitar riesgos en salubridad y eso es por lo general. Nosotros la limpieza que le debemos de dar a los reservorios debe por lo mucho ser cada mes. Hay muchos que le dan cada 2 meses, que está bien, pero hay personas, hay comunidades que cuando tú elaboras en este caso ya no hablo de comunidades, sino empresas de agua potable, que se les va a llamar en algunos países, o juntas de recursos hídricos, que son los entes encargados de la limpieza de los reservorios de hormigón armado, de los tanques elevados. Sí, hay estos tipos de entes que por lo general no le dan el mantenimiento a los tanques, no le dan la debida limpieza. Esos tanques pueden estar por dentro con hongo, con moho, y el caudal así te lo distribuyen, que es algo insalubre. Entonces, es una de las ventajas, de las desventajas muy común, ¿sí? ¿Por qué se la toma como desventaja? Porque obviamente si es un tanque grande, ¿sí? Te vas a demorar bastante en limpiarlo y necesitas bastante mano de obra para hacer una limpieza interna y externa, ¿sí? Por eso se lo toma como desventaja, ¿sí? Aunque debería ser una ventaja, pero siempre lo van a considerar desventaja, ¿sí? Otra desventaja que además del agua, además el agua debe analizarse con regularidad, incluso ser tratada antes de consumo para cumplir con las normatividades, ¿sí?
es otra de las desventajas dentro de los tanques, que al tanque elevado no le puedes tampoco ingresar cualquier tipo de agua, solamente debe llegar agua prácticamente ya químicamente limpiada o químicamente tratada, ¿sí? O clorhidratada, comúnmente se le llama, para después ser distribuida, ¿sí? Y la recontaminación del agua almacenada es factible por el contacto con animales, insectos o por el almacenamiento previo de otros líquidos, ¿sí? ¿Por qué es desventaja de esto? Porque hay muchos tanques que la tapa, por ejemplo, las tapas se saben perder, se las saben llevar, no se sabe quién se lleva nada, aquí no se va a buscar culpable, sí, pero saben desaparecerse las tapas, entonces los tanques quedan al libre albedrío y prácticamente esto se le meten los bichos y los bichos adentro comienzan a bombar el agua y esa agua es la que se reparte a la comunidad. Muchas veces el agua que llega a las viviendas sabe llegar con olores o sabe llegar prácticamente con sabores. Y recordemos que el agua no tiene ni olor ni sabor, ni color. Sí, cuando nosotros en nuestra vivienda veamos que el agua llega con color, llega con sabor o con algún olor, es porque una de tres cosas. Hay contaminación en la red de distribución o prácticamente los tanques están contaminados. Sí, son dos cosas importantes. Sí, es las dos cosas más importantes. Sí, porque el agua no te debe llegar contaminada. El agua te debe llegar incolora, insabora, sí, inolora. Porque el agua no tiene ni olor, ni color, ni sabor. Sí, entonces eso. Y esas son las desventajas más importantes dentro de los tanques de hormigón armado. Y las normativas con las que nosotros vamos a trabajar dentro de acá en nuestro diseño son prácticamente la norma E060 concreto armado, que es de Perú, la norma E030, que también es de Perú, o sea, prácticamente para ver el diseño sismo-resistente, y otras normas que se aplican acá dentro de los tanques de hormigón armado, que la vamos por ahí también medio a medio estudiar, porque más nosotros vamos a trabajar con esto, ¿sí? Con esto. Los ingenieros del Instituto Green me pidieron trabajar con esto. Y obviamente porque la mayoría de las personas que estamos acá recibiendo el curso, el diploma, son peruanos, ¿sí? Y también vamos a ver un poco de esto, de la norma de diseño ASI 350.306, que es la norma que me sirve para diseños de tanques de hormigón armado o reservorio de hormigón armado, ¿sí? Esta norma es una norma norteamericana que se trabaja a nivel de todos los países. Inclusive hay países que no tienen normativas y te trabajan con la norma ASI o normas de países vecinos, ¿sí? Entonces, hasta ahí la parte de lo que es, en este caso, la parte de ITAX, ¿sí? Perdón, la parte de lo que viene a ser todo lo que tenemos que ver de tanque. Ahora vamos a ver qué es ITAX, qué es el programa ITAX, para ir entrando prácticamente un poco en la materia, ¿sí? ITAX, por lo general, es un software de ingeniería estructural que se usa, ¿para qué? Para diseñar, para analizar, para modelar estructuras de hormigón armado y asimismo de estructuras metálicas y estructuras mixtas, ¿sí? Este cuenta con diferentes tipos de normativas, cuenta con normas ASI, normas ASI 4117, cuenta con las normas ASI 350, cuenta con la norma ASI 318, la norma ASI 319, etc. Algunas normativas están dentro del programa ITAX. El programa ITAC es más usado para diseño de estructuras de hormigón, no para estructura metálica, aunque es uno de los programas primeros que salieron en el mercado para diseño de estructuras de hormigón y metálico. Pero las normativas que tiene el programa ITAC no conllevan normativas de diseños estructurales metálicamente, más son evaluadas para diseño de estructuras de hormigón. Por eso ITAC es más avanzado o es más usado. ¿Para qué? Para el diseño de estructuras de hormigón, ¿sí? Un ratito, porfa. Listo, continuamos. Entonces, como indicaba, acá nos indica que por lo general ITA se basa en códigos internacionales de diseño y permite modelar estructuras en 3D, que es efectivamente en 2D también te lo trabaja. Sí, es una herramienta útil para ingenieros y arquitectos, no solamente para ingenieros y arquitectos. A ver, acá yo siempre he dicho y hago un paréntesis. El programa ITAC y todo programa ingenieril, todo programa, aparte que sea ITAC, SAC 2000,
Civil Structure, Civil 3D, también Archicad, están los otros programas de diseño estructurales como Civil CAD, AutoCAD, está BIM, está Revit. No solamente son para ingenieros civiles o arquitectos, como comúnmente la mayoría de la gente lo dice, no. Acá estos programas, quien lo aprende a usar, por mucho de que seas ingeniero civil o seas arquitecto, si tú eres ingeniero forestal, eres ingeniero medioambiental, eres ingeniero en alguna otra rama y aprendes a utilizar el programa, puedes hacer maravillas, puedes hacer hasta plata, ¿sí? No solamente es para ingenieros arquitectos, como hay en muchos libros y hay inclusive muchos que dicen, ah, no, porque yo soy ingeniero y tengo que usar ITAX. No, yo he visto usar ITAX hasta doctores. Doctores te trabajan en ITAX, diseñan sus propios laboratorios y ahí ya contratan a los ingenieros para que le construyan, ¿sí? Porque ellos también saben ubicar, saben indagarse y estar en las tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, en ITAC puedes construir no solamente estructuras de hormigón, puedes construir también actualmente, puedes construir estructuras de cañas gadúa, ¿sí? Las viviendas sismorresistentes que están elaborándose en algunos países, que acá en Ecuador también se están elaborando, que son viviendas que en medio de las columnas de hormigón se le está poniendo caña gadúa. ¿Para qué? Para cuando hay un embate sísmico, estas nomás se deflexionen, es decir, nomás se muevan y no vayan a tener un daño estructural, ¿sí? Podemos también modelar inclusive cubiertas de cañas gadúa, ¿sí? Cubiertas de cañas gadúas, este, que obviamente tienes que tener la normativa y la densidad de la caña, todo eso, que eso ya existe, eso ya nosotros ya tenemos libros y se trabajan en ITAC, no solamente para hormigón armado. Entonces es algo que nosotros muchos nos hemos quedado con ese concepto, solamente para hormigón armado, no. Ya se interviene ya también la caña gadúa acá también, sí. Ya también se trabaja con diseños de caña gadúa dentro de este programa. Y asimismo en SAC 2000, sí. Normativas que considera. ITAC se basa en códigos internacionales de diseños, que ya lo hablamos. En este caso, cuando hablo de códigos internacionales, estamos hablando de las ASI, ¿sí? De los AICES también, ¿sí? Y de los ACES, ¿sí? Permite asignar comportamientos no lineales a zonas de paneles. Los criterios de aceptación se pueden definir independientemente para cada dirección y los componentes no lineales se pueden generar automáticamente a partir de la normativa AC 4117, ¿sí? De acuerdo a lo que tenemos acá nosotros, ¿sí? Características de ITAX. Una de las características importantes es que te permite modelar y visualizar objetos en 3D, tal como podemos ver nosotros acá en la figura, ¿sí? Tiene análisis lineales y no lineales, permite realizar dimensionamientos justificados, comandos de diseños intuitivos, generación rápida de plantas y alzados estructurales, simulación sismo resistente, obviamente porque te trabaja con lo que son datos sísmicos, en este caso que que pueden ser los famosos espectros de respuestas, o también puede trabajarse con lo que vienen a ser los sismos genéricos, que como se les sabe llamar, ¿sí? Tiene plantillas predefinidas, inserciones de propiedades de materiales, te permite ingresar las propiedades de los materiales, te permite modificarlas, etcétera. Importación de proyectos en DXF y WG. Sí, puedes importar en estos tipos de proyectos, ¿sí? ITAC también permite dimensionar estructuras de acero, hormigón armado, vigas, pilares mixtos, muro hormigón y mampostería. Como dije, por lo general, la estructura de acero es más para SAC 2000. ITAC no cuenta con los criterios técnicos y la normativa esencial para estructura de acero. Sí, no los cuenta. Desde que se ha actualizado el programa, la estructura, desde que han actualizado ya el programa, que actualmente existe ITAC 2025, por lo general, la parte de lo que es las normativas de estructura de acero la han venido quitando, porque la han dejado más para hormigón. ¿Sí? Y aparte de construirte estos tipos de estructura, también te dimensiona estructura de cañagadúas, ¿sí? O caña brava, que se la saben llamar en algunos países, o de cañas, ¿sí? ETAC es un producto de Computer Structure en Insight, que son CSI, ¿sí? Que son prácticamente para este tipo de diseños. Y asimismo tenemos el programa SAC 2000. El programa SAC 2000, tal como ITAC, ahora, acá muy diferente. SAC 2000 cumple con todas las normativas internacionales, la ASI, la ACC, la IC, entre otras, ¿sí? Pero SAC 2000 es más evaluado o más diseñado, o fue diseñado ¿para qué? Para realizar diseños de estructuras metálicas, ¿sí? Porque es un programa que te va a trabajar con perfiles, con estructuras metálicas, entre otros. ¿Sí? Te cuenta con toda la normativa de estructura metálica, desde la ACTM hasta la ASI, ¿sí? Asimismo, también te sirve para lo que son diseños de estructura de hormigón. Y yo hago un paréntesis acá, porque para diseño de estructura de hormigón, la única norma que tiene el programa
SAC 2000 es la ASI 350, ¿sí? Aparte de eso existe la ASI 318, ¿sí? La ASI 314, ¿sí? También existe esa de ahí, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración que esas son de hormigón armado también, ¿sí? Y SAC 2000 no te la contiene, pero ITAC sí, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice acá? Me dice SAC 2000 es un programa de diseño estructural que permite modelar, analizar y dimensionar estructuras, cumple con normativas internacionales para el diseño de estructuras de hormigón armado, perfiles metálicos, aluminio y conformados en frío. También te los diseñan conformados en caliente, ¿sí? Normativas que cumplen SAC 2000, la NTC 2018 de Italia para dimensionamiento de estructuras metálicas, la AS 15 ACTM A1085 para secciones metálicas, ¿sí? La SP 20.13 2011 de Rusia para acciones dinámicas de viento, la AA 2015 para el diseño de estructuras de aluminio y la ASI 350-20 para el diseño de barras y elementos shield de hormigón, ¿sí? Entonces, la única norma para hormigón, la ASI 350, y no tiene la ASI 318, 14, ni la ASI 318, 19, que también esa es la normativa más importante, ¿sí? Asimismo, tenemos las características de SAC 2000, permite modelar estructuras de todo tipo, como puentes, edificios, estadios, presas, estructuras industriales y marítimas. Genera cargas de sismos, viento, vehículos de forma automática, incluye herramientas de análisis para evaluar desplazamientos, analizar la modalidad, analizar el pandeo o colapsos progresivos y más. Permite analizar análisis no lineales estáticos y o en función del tiempo y cuenta con una interfaz gráfica orientada a objetos, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente todo lo que nosotros teníamos que ver la clase del día de hoy, la parte teórica. He abarcado acá varios temas importantes, o sea, los temas más importantes que yo considero para comenzar ya a arrancar con el diseño, el cálculo estructural de nuestro dice nuestro tanque. ¿Qué tanque vamos nosotros a elaborar acá? Vamos nosotros a construir un tanque elevado o un reservorio elevado rectangular y un reservorio apoyado circular o viceversa, ¿sí? Los dos únicos. Vamos a hacer dos diseños diferentes, ¿sí? Dos diseños diferentes para tener, para apoyado un diseño o para elevado otro diseño, ¿sí? Entonces, eso es todo, mis estimados ingenieros. Arranco con las partes de las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran acotar, pueden hacerlo, mis estimados ingenieros. A ver, estimados, si tienen alguna consulta o duda, pueden levantar la manito y con gusto se les va a activar el micrófono. O en todo caso, también pueden realizar la consulta al chat y les vamos a leer. Bueno, tenemos una consulta de Joel. Vamos a leerle, en este caso, al chat. Bueno, a ver. Joel consulta. Ok, aquí está. ¿Es conveniente utilizar CPCAT en el diseño de tanques elevados debido a su facilidad para generar planos estructurales en comparación con otros programas como SAP 2000? El programa SciPK es un programa bueno, no lo discrimino, es un programa excelente, un programa bueno, yo lo he usado, sí, yo lo he usado, pero en base a terminología técnicas y en base a terminología de normativas, el SciPK no cuenta con las normativas suficientes. Por lo general, eso del diseño y el programa que uno use ya depende de cada diseñador. Sí, no jamás me ha gustado ponerme de parte de un programa ni de otro programa, pero si nos vamos por métodos, terminología de normativas que contienen, quienes contienen más normativas, prácticamente es el SAC 2000 y el ITAX. SciPK casi no contiene mucha normativa, aunque te permite trabajar de una manera más rápida, más ágil, entre otros. Sí, pero ya depende, mi estimado ingeniero. Si usted
se sienta a gusto con SciPK, está bien, sí. Obviamente que SciPK también te realiza análisis lineales, no lineales, te da resultados en vista de cómo trabajan tus perfiles, que también te lo da el SAC 2000, pero la parte de que SciPK te sabe también interactuar con algunos valores, no te permite ingresar casi las mayorías. Entonces, eso tenemos que tener nosotros en consideración. Pero ya depende, eso ya de cada diseñador. Bueno, estimados ingenieros, si tienen alguna consulta o duda más, pueden levantar la manito o con gusto también pueden realizarlo al chat del Zoom y lo vamos a leer su consulta. A ver, vamos a dar un breve momento para que puedan plantear la pregunta. Yo tengo acá una pregunta, dice, estoy integrando los programas. ¿Qué tipo de concreto se recomienda para tanques? Por lo general, el tipo de concreto va a depender del cálculo que tú generes, también va a depender del estudio de suelo, pero de acuerdo a muchos libros de diseño y de acuerdo a la parte técnica y a la parte de qué, de lo que yo, de la experiencia que yo tengo, por lo general, el concreto que se debe usar, que siempre, la mayoría de veces se usa, es el que te contiene o el que te da una presión de casi de 3000 PSI, sí, que estamos hablando prácticamente con un concreto de 300, 350 si no estoy mal, no me recuerdo, que es uno de los, es mayor al concreto de 210, sí, pero eso también va a depender obviamente del cálculo, va a depender del cálculo. Por eso no puedo recomendarte un concreto en específico, porque si yo recomiendo un concreto en específico, vayan a diseñar con ese concreto y lo que va a pasar es que van prácticamente el tanque se puede caer o no le va a servir ese concreto en el sitio donde ustedes están trabajando. Entonces, eso por lo general más que todo depende del cálculo. Dice el ingeniero Eduardo, el diseño de los tanques que se realizará será válido también para saneamientos rurales. Usan una normativa 192 saneamiento rural. Sí, sí es válido. El diseño de tanque que nosotros vamos a realizar acá sí es válido para lo que es prácticamente lo que es la para saneamiento rural. Es válido también, sí. Porque obviamente el proceso es similar y obviamente que por lo general la única diferencia es en el uso de las normativas, pero como vamos a estar englobados la ASI te engloba casi la mayoría de las normativas, sí. Entonces, eso de ahí. Dice, quiero dar las gracias por la invitación a este curso, al ingeniero Bonilla por la completa exposición que realizó. De nada, mi estimado ingeniero Rubén, gracias ante ustedes por estar acá dentro de este curso. Y recuerden que este curso son los días viernes, sábado y domingo, en los cuales ustedes son gratuitos y ustedes pueden ingresar. Sí. En reservorios elevados, ¿cuál es el que se va a diseñar? ¿El tipo insignia o el de pórticos? Ya, ese de ahí ya vamos a ver, mi estimado ingeniero. Ya vamos a ver. Porque al menos yo como docente, yo siempre digo que voy a diseñar un solo reservorio de un solo tipo y termine en elevado. Yo digo voy a realizar de un solo tipo y termino realizando de dos tipos. Entonces, eso de ahí sí ya es dependiendo de cómo estamos de tiempo. Sí. Entonces, en esa parte sí. En esa parte sí no le puedo decir si voy a realizar el de tipo insigne o el de pórticos. Sí. Puede que realice los dos. Si estamos bien de tiempo, puedo realizar los dos. Sí. Porque obviamente recuerden que acá vamos a hacer no el diseño, no vamos a hacer directamente el diseño que yo voy a decirles, no, ya le voy a pasar el DWG con las medidas, no, acá vamos a hacer el cálculo, vamos a aprender a hacer el cálculo del volumen que me interviene, de la parte de todo lo que lleva el cálculo, ¿sí? Entonces de esa manera, y va a demorar un poquito, en lo que más se demora es el cálculo, el diseño es fácil, teniendo el cálculo, el diseño es fácil. Dice, ingeniero, buenas noches, con una pregunta para descargar los programas, lo que tenemos que descargar por nuestra cuenta. Por los programas. Eso creo que al menos, no sé si los ingenieros se los den, los programas, no sé si los ingenieros se los den, pero ellos ya le han de estar comentando esa parte ahorita. Sí. ¿Se va a realizar el diseño de la cimentación? Sí, efectivamente se va a realizar el diseño de la cimentación, mi estimado ingeniero Marlon. Por eso también está involucrado el programa 6, porque 6 es para diseño de cimentaciones. Dice, ingeniero, buenas noches. Se verá cómo realizar la memoria de cálculos de los paquetes del C. ¿Cómo? Se verá cómo se realiza la memoria de cálculo de los paquetes de CSI.
Por lo general, esa parte de la memoria de cálculo de los paquetes CSI no la tenía considerada. Yo porque son varios programas y obviamente tengo que abarcar todos los programas. Entonces, pero si nos da el tiempo, sí lo podemos prácticamente trabajar. Si nos da el tiempo, sí lo podemos trabajar, mi estimado ingeniero José. Es correcto, es criterio. Rodrigo ha de ser, Rodrigo Quito. Buenas noches. ¿Qué programas se van a ver en este diplomado por el cálculo y diseño de tanques? Pues por lo general, para el cálculo nosotros vamos a trabajar con la hoja de Excel, también vamos a verificar en el MACAC, ¿sí? Y asimismo para los que son el diseño de los tanques se va a trabajar con SAC 2000 y ITAX, ¿sí? Es decir, en ITAX, en el programa ITAX, nosotros vamos a diseñar, puede ser el tanque elevado y en SAC 2000 el tanque apoyado o al contrario, ¿sí? Para trabajar con los dos programas, ¿sí? Y en 6 que se va a hacer la parte de cimentación. Dice, ¿se pudiese usar tecla Structure para esta misma temática en diseños de tanques? He visto que también tiene un enfoque bastante más aplicado al tema de estructuras metálicas. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, en tecla Structure sí lo puedes usar, porque tecla Structure contiene las mismas características, contiene prácticamente mayor información, contiene mayor normativas para lo que son diseños de hormigones y diseños metálicos, ¿sí? Y es prácticamente no más accesible, sino que un poco más fácil de manipular por el mismo sentido de que trabaja como en tipo de, se me fue la palabrita, de codificaciones, ¿sí? Y sí es recomendable. Yo he trabajado incluso algunas estructuras en tecla de estructura, he diseñado aparte de tanque, he diseñado también lo que son galpones de hormigones y son buenos, son buenos. Entonces sí te recomiendo, si estás trabajando con tecla de estructura, sí te recomiendo que lo sigas trabajando, eso no hay ningún inconveniente. Buenas noches, ingeniero. ¿Cuántos días serán de charla? Por lo general, los días de charla serán prácticamente, estamos hablando que son como más de un mes, si no estoy mal, pero solamente viernes, sábado y domingo. Se le agradecería mucho si hace los dos tanques, dice el ingeniero Iván Vélez. Sí, por eso le digo, en la parte de los tipos de diseños que me pedían, ya va a depender del tiempo. Por eso yo nunca me gusta decir, voy a hacer prácticamente solamente de este tipo de diseño en 6 o voy a hacer del otro con pórticos, porque puede que abarque los dos. Si yo estamos bien de tiempo, yo abarco los dos. Sí, inclusive los ingenieros, ellos saben acá, ya he dictado prácticamente diplomas con ellos, dicté un diploma anterior, estoy dictando también uno de emulación hídrica y yo he abarcado algunos temas que no están en el temario y yo he abarcado dentro de esos diplomas. Entonces, de esa forma yo sí me manejo. Sí. Dice, buenas noches, ¿cuál de los programas SAC o ITA representaría de forma más real el comportamiento de fuerzas en el fondo de un tanque semisubterráneo o subterráneo? Y la incidencia o solicitación de fuerza para diseñar un sistema de fundaciones. Entre ambos, ¿cuál usted recomienda? A ver, para lo que es verificación o representación o de lo que viene a ser la fuerza o el comportamiento de las mismas en la parte del fondo y las paredes laterales, ¿sí? De un tanque enterrado o semienterrado o subterráneo, te recomiendo más lo que es el programa ITAX, porque está más diseñado para estructura de hormigón. No te recomiendo SAC 2000. Sí, se va a usar SAC 2000 porque obviamente SAC 2000 también te trabaja con alguna normativa de hormigón, pero ITAX tiene más consideraciones en la parte de normativas de hormigón. Te trabaja con todas las normativas de hormigón de la ASI, no solamente con una. Sí, entonces te recomiendo más ITAX en vez de SAC 2000. SAC 2000 te lo recomiendo para cuando tú vas a hacer diseños estructurales o tanques de estructura metálica. Entonces ahí te recomiendo eso. En zonas no sísmicas recomendarías columnas de 20 por 20 para tanques elevados tipo pórtico o de poco volumen. A ver, si es de poco volumen, puedes tranquilamente, si son zonas que no tienen sismo o no tienen incidencias o no han tenido ningún proceso de sismicidad en algún momento, que en ese caso tú tienes que buscar información a partir del año, yo te recomiendo que busques información sísmica a partir del año 2000. Si a partir del año 2000, en el sitio donde tú estás diseñando, lo que son prácticamente un tanque elevado o apoyado, cualquiera de los dos, ¿sí? En tipo pórtico y es de un volumen, yo que sabré, pongámosle de 50 metros cúbicos, que es un volumen poco, es poco volumen eso. Puedes tranquilamente trabajar con columnas de 20 por 20, si es que no tienes incidencia de sismo. Pero si tú tienes incidencia de sismo
y hay algún documento que te avale eso de que en algún momento ese sector, esa zona, ocurrió un sismo, entonces te recomiendo que prácticamente las columnas le hagas de 30 por 30 o mucho de 25 por 25 para tener mayor reforzamiento, ¿sí? Pero eso ya depende si es que tienes prácticamente en este caso, si tienes incidencia de sismo. Si no lo tienes, tranquilamente puedes trabajarlo de esa manera, porque es un volumen poco. 50 metros cúbicos no es mucho. Entonces sí lo puedes trabajar. Sí. Tiempo que durará el diplomado, pues el diplomado durará prácticamente 36 horas. Sí, que estamos, sí, como 36 horas, 40 horas, que prácticamente son de lunes a viernes, son 2 horas por día. Estamos hablando casi entre un mes o menos del mes, si no estoy mal, no me recuerdo. Igual eso ya se lo vas a explicar ahorita al ingeniero, ya mismo. ¿Sí? Buenas noches, un gusto saludarle. ¿Qué pasa si los tanques, en este caso los de PVC, no traen la rejilla para la ventilación? A ver, si los tanques de PVC no traen la rejilla para ventilación, no pasa nada. ¿Por qué? Porque obviamente son de PVC. La rejilla de ventilación más se lo debe aplicar uno a los tanques de que, de que son de hormigón armado. ¿Por qué lo de PVC no se le aplica? Porque tú le puedes hacer en la parte donde tú tienes la boca, en la parte donde tú tienes la boca, ¿no verdad? Tú puedes hacerle un agujerito y ponerle un tubito, ¿sí? Ponerle yo que sabré algún tubo como tipo de ventilación, nada más. Por eso son de PVC y ese es en la parte de la boca, arriba donde va la tapa, ¿sí? Y o tranquilamente puedes, cada cierto tiempo, cada semana, subirte y obviamente, mojar el tanque. Eso sí, es muy estricto en la parte de usar tanques de PVC porque tienes que estarlo mojando cada semana, porque con los soles que si hace demasiado sol, estos por mucho que tengan agua, van a comenzar a tostarse, ¿sí? Entonces, y peor si se quedan sin agua, eso van a comenzar ya a polvorizarse, comúnmente se le dice. Entonces, sí, entonces en eso no tiene ningún problema si no tiene la rejilla de ventilación. Solo en los de PVC. Veremos qué se debe esperar recibir de información de estudio de suelo. A ver, veremos qué se debe esperar recibir de información del estudio de suelo. A ver, para hacer todo diseño de un tanque, lo primordial, y lo vuelvo y lo repito y lo he dicho en toda la mayoría de la clase, lo primordial es hacer un estudio de suelo. Es lo primordial. El estudio de suelo te va a arrojar de cuánto por cuánto va a ser tus zapatas, de cuánto por cuánto va a ser la capacidad admisible del suelo, qué tipo de suelo tú tienes, y de acuerdo a eso, tú vas, inclusive el estudio de suelo te arroja también la parte sísmica del suelo. ¿Sí? ¿Qué tipo de zona sísmica estás trabajando? Bueno, acá en mi país, eso es lo que te dan en un estudio de suelo. Sí, en la clase de mañana les enseño un estudio de suelo que yo solicité para una cubierta que hice hace tiempo. Entonces ahí se van a dar cuenta cómo acá nos entregan a nosotros el informe de estudio de suelo. Y ahí vamos a verificar si es que en verdad es lo mismo que le entregan a ustedes, porque hay países que le entregan normal cosas que no vienen ni al caso, pero eso ya es de cada país, ¿sí? Dice, o si usamos tanques sin la, o si usamos los tanques sin la ventilación. A ver, si tú usas tanque de hormigón armado, para el ingeniero Nuvidus Ochoa, si usas tanque de hormigón armado sin ventilación, no es que vaya a pasar algo, sino que la presión que va a ejercer el tanque y si el calor que tiene, ¿qué es lo que va a hacer? Que todo el calor, toda la calentura se va a encerrar dentro de mi tanque y este va a comenzar a evaporar el agua. Entonces, al evaporarse el agua, el tanque va a comenzar a agrietarse, ¿sí? Primero a fisurarse, después a agrietarse, ¿sí? Porque la presión no encuentra por ningún lado por dónde salir, ¿sí? En la parte de hormigón armado, en reservorios de hormigón armado. Por eso que los reservorios de hormigón armado siempre saben dejar o un tubo de ventilación o en muchos casos en la parte superior donde está la tapa, le saben de dejar prácticamente un agujerito muy pequeño, ¿sí? ¿Para qué? Para que toda la presión, todo el agua, todo el aire caliente salga. Sí, porque recordemos que es hormigón. Si en una vivienda con un sol bien potente, uno se muere de calor, uno siente bastante calentura, bastante calor. Ahora imagínense en un tanque que está completamente cerrado. Sí, entonces la presión es bastante y este va a comenzar a sudar. Sí, y va a comenzar a tener fisuramiento, agrietados, entre otros. Sí. Dice, saludos, ¿qué versión de 6 va a usar? Por lo general la versión de 6 que vamos a usar, ese sí ya voy a depender porque yo tengo, depende de la computadora. Si mi computadora me aguanta la versión más actualizada y me la corre excelente, uso la más actualizada. Si no, ya sería una del 2019 o 2020. Inge, los materiales, muchas gracias.
Sí, no hay ningún problema. Los materiales yo se los paso a los ingenieros y ellos los estarán subiendo a los drive. Podemos hacer un text umbre de gasolinera. Eh, No le prometo nada, no le prometo nada a mi ingeniero Manuel, sí, no le prometo nada para hacer la Tex Umbre de gasolinera. Este, no me gusta tampoco decir si lo vamos a hacer, porque obviamente yo voy a regirme primeramente al temario. Si nos da el tiempo, puedo hacerlo al último. Si al último nos queda un día o 2 días, lo podemos hacer. Sí, podemos hacer ese diseñito, pero si no, ahí sí no lo podría hacer, porque yo me manejo bajo el temario. Entonces bajo eso, por eso hay un temario. Entonces eso es lo que yo necesito hacer. Ingeniero, ¿cuándo se construye un tanque nuevo al lado de un viejo? Hablando hidráulicamente, ¿cuál sería el caudal de aporte en comportación del aporte del caudal de un solo tanque? Este se duplica o se mantiene. A ver, un tanque nuevo, primeramente, tú lo construyes cuando en tu área, en tu sitio, donde tú vas a diseñar este tanque, la población ha aumentado. Y dicho tanque ya existente no solventa el caudal requerido para toda la población en aumento. Porque, por ejemplo, para nosotros realizar un diseño de un tanque va a depender de la población futura. Supongamos que yo hice mi cálculo de población futura y mi población futura a mí me dio 1.000 habitantes. De aquí a 20 años, 1.000 habitantes y yo realicé el cálculo del volumen de almacenamiento de ese tanque para 1.000 habitantes, que me da prácticamente unos 60 metros cúbicos. Pero de aquí a 20 años, o de aquí prácticamente a 21 años, yo ya he pasado los 1.000 habitantes, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que ya ese tanque ya no me va a solventar a mí. Entonces yo tengo que realizar un tanque nuevo. Y no voy a realizar, el tanque nuevo que yo realizo, lo realizo solamente ¿para qué? Para el aumento de la población que está actualmente, ¿sí? Es decir, voy a darle un caudal de más que si yo tengo un tanque de 60 metros cúbicos, el nuevo que realizo va a ser prácticamente de 30 metros cúbicos, 40 metros cúbicos, ¿sí? Unifico las dos tuberías para que me salga un solo caudal, para que me salga un solo caudal y me llegue todo el caudal correspondiente a cada una de las viviendas, ¿sí? Entonces ahí prácticamente el caudal se va a duplicar, no se va a mantener, jamás un caudal se va a mantener, porque si tú haces un tanque al lado de un viejo es porque vas a aumentar caudal, vas a aumentar el caudal, no lo vas a mantener, ¿sí? Dice ingeniero, veremos el diseño de cimentación tanto para tanques elevados como subterráneos. A ver, vamos a trabajar tanques elevados y tanques apoyados, ¿sí? Subterráneos es otra cosa. Esos tanques subterráneos son otros tipos de tanques. Acá se va a trabajar tanques elevados y tanques apoyados y sí se va a hacer la cimentación. Se hará la verificación capacidad resistencia de la columna sea mayor que la capacidad de resistencia de la viga mediante planillas de cálculos para asegurarnos que la rótula se forme en las columnas. Si es que se hace el tanque elevado mediante pórticos. Sí, si hacemos el tanque elevado mediante pórticos, sí se va a hacer eso, mi estimado ingeniero. Sí, sí se va a hacer esa parte. Por eso el cálculo va de lo que es todo el diseño de la columna, de cuánto es el momento, de cuánto es el esfuerzo, de cuánto es la atracción de todo lo que lleva un cálculo para un tanque, ¿sí? Dice, ingeniero, buenas noches. Antes que nada, gracias por su conocimiento. También tocar los temas para determinar el volumen del tanque. Sí, el tema para determinación del volumen del tanque sí lo vamos a tocar porque es un tema muy importante. Sin ese tema, sin el cálculo del volumen del tanque, nosotros no podemos hacer nada. No podemos ni diseñar un tanque. Entonces ese tema sí se va a tocar. ¿De qué país va a aplicar la normativa sismo resistente? La normativa sismo resistente la voy a aplicar en la normativa sismo resistente voy a aplicarla de 3 países. Voy a aplicar de Perú, voy a aplicar, no sé si acá haya alguien de acá de Ecuador. En caso de que haya de alguien de acá de Ecuador, aplico de Ecuador. Si no, aplico de otros 2 países más que me digan que están acá, ingenieros de acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera. Sí, siempre se va a aplicar en esa cosa. Dice de Bolivia. Perfecto, no hay ningún problema. Puedo aplicar la de Bolivia. Sí. Dice el ingeniero Ulises, claro, de Ecuador. Listo. Entonces, aplicaría para Perú, Bolivia y Ecuador y meto también ahí prácticamente a ver si meto la normativa sismo resistente para Argentina. Sí, para ver si meto la sismo resistente para Argentina. Entonces sería por esos 4 países para hacer el diseño sismo resistente. Porque en todos por ejemplo, en todos los cursos que yo he dictado, yo he hecho por 3, 4 países, he hecho prácticamente la normativa. En el curso anterior que dicté y lo hice fue por la normativa de Ecuador y normativa de Guatemala y la normativa de Bolivia, si no estuve mal. Sí, la normativa bolivariana. Sí, en un curso que hice anteriormente.
Sí, entonces de eso. De igual, por si acaso, yo acá escojo 4 países para hacer el diseño, pero tengo también de algunos otros países, tengo el diseño sismo resistente de Colombia, tengo la hoja de cálculo de diseño sismo resistente de Guatemala, también las voy a explicar, esas las explico, no se preocupen, sí, las explico cómo se trabajan para que ustedes vean y toda esa información la dejo pasar para que los ingenieros se la suban, sí. Ojalá tome también la normativa de México, dice el ingeniero José. No se preocupe, mi estimado ingeniero, sí. Entonces, si por mí fuera, yo la hiciera de todos los países aunque nos llevaríamos prácticamente casi 2, 3 meses haciendo todo eso. Sí, listo. Entonces, no sé si existe alguna otra pregunta. Yo creo, acá en mi chat, yo ya no tengo ninguna otra pregunta, mi estimado ingeniero. No sé usted si tiene alguna pregunta. Dice la función principal. Bueno, creo que ya no tenemos más consultas, estimado ingeniero. Y bueno, ya con esto estaríamos finalizando la ronda de